Listo. Listo. Ya se va a empezar a reproducir. Ya también en redes sociales está reproduciendo cuando dura 17 minutos. A mí me movió mucho lo que pasó con esta chica, porque yo a los 15 años fui víctima bueno, quisieron abusar de mí sexualmente, y durante toda mi preparatoria, de los 17 para los 18, 19 años, me acosaron en la preparatoria. Y también pues he oído de casos de muchas de mis amigas, muchas de mis compañeras en la universidad, aquí en la UAM, han sido acosadas. También sufrí de comentarios de un profesor de aquí que ya no está. Es lo que he comentado con mis allegados, que si puedes hacer algo, si puedes intervenir en algo, ¿por qué no hacerlo? Que creo que lo personal es político y entonces las vivencias que tenemos al nacer mujeres nos llevan a este tipo de acciones, a querer accionar. Creo que más que nada fue eso. Como tal, yo no he tenido ningún caso de acoso o de abuso dentro de la universidad, pero Muchísimas aún gracias. así Sí, sí, no sí. puedo mantenerme alejada de esas realidades. Me había dado cuenta, bueno, empecé a ver los videos que surgieron en redes sociales sobre la chica, bueno, caso cero, y pues sí se me hizo como una injusticia, y cuando empezaron a ver bueno, empezó a circular los grupos de paro, pues me uní, dieron como que la hora, y entonces pues como que me animé a ayudar por empatía más que nada. Bueno, primero yo más que participante fui una acompañante y una aliada de los y les alumnos. Mi motivación siempre, desde que recuerdo, he sido feminista y he abanderado muchas de las causas. Ahora, en particular, en el contexto actual de este país, la violencia en México es brutal, la violencia contra las mujeres es, es brutal, depende de cómo hagamos cuentas, pero con datos oficiales mueren 8 mujeres al día por causas violentas en el país. Esto quiere decir que tenemos muchísima violencia y que la tenemos normalizada, y la tenemos normalizada en la universidad. Es un tema que siempre me acongoja, me preocupa, y en ese sentido es un principio que tengo, tratar de cambiar lo que no me parece. Entonces, en ese sentido es que decidí acompañar y ser aliada y apoyar en lo que pudiera a este movimiento. Mi nombre es Ileana Diegues, soy profesora aquí en la Unidad Coajimalpa, en la UAM. Estoy en el Departamento de Humanidades. Bueno, pues ese día que ya venía saliendo para la universidad, y recibimos la información de que la universidad está en un inicio de toma, de paro. Hay muchas discusiones si tomas, si paros, ¿no? Pero que no nos presentáramos a clase. Por lo que estaba sucediendo, inmediatamente comencé a informarme, ¿no?, qué estaba sucediendo. Pues también se activaron los chats de profesores, y cuando comencé a ver en las redes sociales lo que generaba, ¿no?, ese paro, pues la verdad no pude hacer otra cosa que solidarizarme absolutamente con las estudiantes que estaban haciendo el paro. Creo que es lo que haría y lo que volvería a hacer en cualquier otra circunstancia, ¿no?, por las problemáticas que trabajo. Pongo mi cuerpo, mi pensamiento, mi corazón, donde considero que se puede hacer algo, desde las estrategias del pensamiento, de la práctica artística, de las prácticas activistas, para tratar de transformar este lugar donde estamos viviendo, que es México, atravesado por un exceso de violencias, ¿no?, que también se concretan en el espacio universitario.
Desde niña, siempre que he visto alguna situación de injusticia o algo, no soy de las personas de quedarme callada. Y soy de si puedo tomar acción o puedo hacer algo que esté dentro de mis manos, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, siempre ha sido así. Entonces, pues al ver el paro o llegar a la escuela a las 7:30 de la mañana y ver ahí un chingo de morras, pues soy como de, güey, pues si siempre lo he hecho, ¿por qué no lo voy a hacer ahorita? Trimestres anteriores sufrí acoso por parte de un compañero de mi misma generación y al reportarlo en comisión de faltas y todos estos lugares, sobre todo con la profesora encargada de estos casos, no me dieron ninguna respuesta. Cuando lo hice ya un poco más legal, tampoco recibí una respuesta muy aceptable por parte de la escuela y desaparecieron mi expediente con todas mis pruebas que acreditaban que me habían acosado, haciendo que yo me quedara así, pues sin pruebas para poder seguirlo por fuera. Entonces, pues desaparecieron mi caso, mi voz, buscaron minimizarme en algún momento, haciendo que el compañero tuviera más voz que yo, donde después él me acusaba a mí por discriminarlo, siendo que él me violentó dentro de la escuela. Entonces esa fue mi mayor motivación, el hecho de buscar que mi voz se escuchara, que no se perdiera mi caso, y también pues para apoyar a las personas que han sido víctimas, porque al igual que yo la pasaba muy mal dentro de las instalaciones. Me imagino que 1000 compañeros y compañeras. Creo que hay muchos desafíos, pero también muchas cosas interesantes, ¿no? Creo que para mí uno de los desafíos más fuertes fue ver la poca afluencia, la poca asistencia de la comunidad universitaria. Sé que había muchas maneras de posicionarse, de solidarizarse. En ese momento pensé mucho en esto que se dice de feminismo y sororidad, ¿no? No podía entender cómo aplicaba la sororidad cuando estaba produciéndose un paro feminista y la presencia, pues no solamente física, sino afectiva, creo que no era lo que pensaríamos que podría suceder. Y por otro lado también fue muy complejo toda la polarización que existió, y no puedo hablar tanto desde el campo estudiantil, ¿no? Desde el ámbito de las y los estudiantes, sino desde el ámbito del profesorado, ¿no? Del modo en que se posicionaron radicalmente, pero también realizando juicios que creo que estaban fuera de lugar respecto a lo que implicaba la solidaridad con el paro feminista convocado por las y los estudiantes. Tengo que decir que en este paro, no fue un paro separatista, ¿no? Por lo menos se respetó, la situación se construyó de manera situada en cada unidad. En Coajimalpa estuvieron presentes hombres y mujeres, ¿no? Porque creo que hay una importancia de comprender pues las distintas matrices de dominación que actúan en los feminismos y en las violencias hacia las personas. Y para mí el mayor desafío, incluso que sigue sucediendo hasta hoy, es el modo en que la normalización de la violencia con la que vivimos en México opera también en el espacio universitario, ¿no? Es decir, cómo en gran medida la memoria respecto a lo sucedido es un proceso que fluye borrosamente, no desde una recuperación para que pueda operar esa frase compleja que es el nunca más, ¿no? Las violencias por las cuales se suscitaron el paro están presentes en nuestra instancia, están presentes porque atraviesan las vidas, los pensamientos de las personas que estamos en estos lugares universitarios, porque la academia está profundamente atravesada por distintas formas de violencia. Y creo que lo que me preocupa más es la posibilidad de que todo lo sucedido vaya cada día quedando más en un pasado y haga parte de la profunda normalización de la violencia con la que vivimos en México. Implicó un desafío de las relaciones personales con distintos profesores y distintas autoridades, el trato personal.
se vio bastante influido de mala manera por el paro. Pues desde el primer día se crearon comisiones. Hubo quienes se quedaron en seguridad, en cocina. Había también un comité de votación que era como para acercarse más a los alumnos que no pudieran estar. También estaba pues la mesa, que eran las voceras, quienes estuvieran reuniéndose con las autoridades, teniendo las mesas de trabajo, negociando y demás. Empezaron a hacer diferentes actividades, se organizaron ciertos comités donde pues tú podías unirte para organizar o hacer dichas actividades como barrer, trapear, no sé, ir a algún lado. Hubo un gran avance dentro de comunidad, porque actualmente noto los ambientes pues como más tranquilos. Sí noto que hay como más cuidado de lo que se dice en clases, de expresar tu opinión correctamente para mantener este respeto, pero indudablemente va a haber compañeros o compañeras, en todo caso, que vayan faltando a esto. También hay un caso actualmente en una unidad donde están borrando ya los umbrales y están rompiendo ya con los acuerdos que se hicieron por él. Si bien tenemos las cartas de no represalias, están los casos de personas que nos ayudaron, a las que quienes se están viendo afectadas por mostrar apoyo, quienes se les han quitado los correos institucionales. Entonces, a pesar de que tenemos la carta de no represalias, no creo que sea tan efectiva. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, pues estamos casi a punto de comenzar. Invitamos a las colectivas a que nos acompañen en la mesa, por favor. Oigan, es aquí. Asamblea General del Paro. Qué nerviosa. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos en la última mesa, en la mesa de conclusiones del 17º Seminario Café Debate de Cultura Política, que corresponde al trimestre 23P, que ha tenido como título La dinámica de la protesta feminista, balance y perspectivas de la lucha contra la violencia de género en la UAM, marzo-mayo de 2023. Como ustedes saben, esta versión del Seminario Café Debate ha sido coordinada académicamente por las colectivas de la UAM, todas las colectivas que participaron en el paro, la doctora Karina Ochoa, el área de Teoría y Análisis de la Política, ATAP, y la especialización en Etnografía Política y Espacio Público del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco. Antes de comenzar, quiero leer el reglamento que hemos reiterado a lo largo de estas sesiones para la realización de las mismas. Número 1. Evita cualquier tipo de discriminación en el desarrollo de las actividades y participaciones
en que te desenvuelvas. Número 2, no lleves a cabo comentarios despectivos o hirientes. Número 3, no consientas o reproduzcas comentarios o actos discriminatorios. El espacio seguro lo hacemos todas, todos y todes. Número 4, cuando compartas tu opinión, recuerda que la forma en que comunicamos las cosas importa. No impongas tu postura. Número 5, evita cualquier comportamiento que genere un ambiente hostil, intimidante o humillante. Número 6, escucha y aprende de tus compañeras. Evita hacer mansplaining. Número 7, respeta y exige respeto en todo momento. Número 8, comentarios y comportamientos misóginos serán inadmisibles. Número 9, cualquier tipo de burla o discriminación directa será motivo para pedir que abandonen el lugar. Y finalmente, número 10, las disidencias y el lenguaje incluyente son aceptados. Evita caer en confrontaciones. Antes de comenzar, quiero señalar algunos aspectos técnicos con respecto a la realización de la reunión. Como ustedes saben, este seminario Café Debate básicamente tiene una forma de conversatorio en la cual las colectivas, junto con las académicas invitadas, conversan entre ellas, pero también hacia el público, respecto a las diversas temáticas que se van planteando desde aquí, desde la moderación. Por lo mismo, para la participación del público, le estamos solicitando que nos puedan enviar sus preguntas a través de una serie de hojas que les repartirán en un momento para que puedan llegar aquí a la moderación y, en su caso, podérselas plantear a las participantes en la mesa. Del mismo modo, les recuerdo a quienes están interesados en la constancia que se expide por su participación, asistencia al seminario Café Debate, que puedan meterse al código QR para pasar la asistencia, y en caso de que el código QR no funcione o no puedan acceder a él, les pido que se acerquen a la mesa de aquí enfrente con Israel, que puede levantar la mano para que lo identifiquen, aunque creo que ya lo identifican, y poder tener la asistencia. Bueno, dicho eso, quiero pasar entonces ahora sí a la inauguración de esta mesa de conclusiones. En esta ocasión, para la mesa de conclusiones, tenemos la presencia de las colectivas de la UAM en su conjunto. Tenemos presencia de la colectiva Basta UAM Coajimalpa, colectiva feminista CIA, colectiva feminista UAM Azcapotzalco, comunidad estudiantil feminista UAM Azcapotzalco, UAM Iztapalapa, Consejo Provisional de Paro, UAM Iztapalapa, Asamblea General de Paro, UAM Xochimilco, Asamblea Estudiantil, y creo que no está, pero sí la quiero mencionar, colectiva Sororidad UAM Lerma. Asimismo, nos acompaña para el conversatorio la doctora Karina Ochoa, que es profesora investigadora del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco. Bueno, a lo largo de todas las mesas hemos estado escuchando la diversidad de opiniones, posiciones con respecto a varios bloques temáticos que se han ido reiterando en cada una de las mesas, respecto al origen del movimiento, respecto a los acontecimientos disparadores que lo desataron, respecto a las emociones que se generaron,
respecto al agravio que motivó la actividad de paro. Asimismo, hemos estado escuchando sobre las diversas formas organizativas, sobre los conflictos en la negociación que se tuvieron a lo largo del paro, sobre las muestras de solidaridad que recibieron las colectivas, sobre las resonancias, los logros, los fracasos que consideran las colectivas que han obtenido a lo largo del movimiento. Hemos tenido la oportunidad, como lo han reiterado las colectivas, ante todo de poder escuchar su palabra. Ahora en esta mesa de conclusiones, sin dejar de olvidar seguramente esos temas que están ahí, que se discutieron a lo largo de la semana, queremos escucharlas con una reflexión un poco más global con respecto a toda esta experiencia, no solo del paro, sino del propio movimiento feminista dentro de la UAM y sus derivaciones hacia afuera, hacia adentro, hacia todos los lugares a los que pueda llegar. Es sobre estas temáticas... Ella era de la máquina, porque acá se veía más o menos fluido, directamente de Zoom, pero acá como que le cuesta trabajo. Pero sí, máquina, pues esta entonces, ¿no? Sí, esta. Entonces se me hizo raro. Dije, "Ay, ¿a poco estoy ocupando muchos recursos o algo así?" No, bueno. Ok. Les decía que en esta mesa de conclusiones vamos a intentar platicar, que haya una conversación sobre algunas cuestiones generales. Entonces, en ese sentido estarán orientadas las conclusiones y que también puedan conversar. Creo que esa es un poco la intención, que puedan conversar las propias colectivas con las académicas invitadas, y entonces podemos así pues tener un cuadro más completo de este fenómeno, de este complejo fenómeno que nos involucra a todas y a todos. Quisiera empezar planteándole a las colectivas una pregunta crucial, porque al final de cuentas lo que nos están platicando son sus testimonios. Y entonces una pregunta inicial sería esa: ¿por qué consideran que es importante contar la historia del movimiento, del paro, desde sus propias vivencias, desde lo que ustedes mismas han señalado en diversas ocasiones, que es el conocimiento situado? Quisiéramos escucharlas al respecto. Quien quiera comenzar. Adelante. Bueno, esa pregunta muchas veces nos la hizo la profesora Karina Ochoa a nosotras, y hemos tenido la oportunidad de reflexionarla. Creo que es importante contar desde nuestras propias voces lo que pasó, porque pues es muy diferente hacer política entre morras que cuando están los hombres interviniendo. Y en ese sentido, pues nosotras abogamos por diferentes ejes dentro del movimiento, como fue el caso de Azcapotzalco, en donde pues se abogó siempre por la integridad de las morras, aún por encima de las presiones que estábamos teniendo. Y pues bueno, creo que también es importante mencionar que históricamente las mujeres hemos tenido menos oportunidad de contar nuestras historias. Entonces creo que este es un parteaguas importante, en donde el movimiento fue nuestro, en donde lo apropiamos y en donde justo, aparte de toda la teorización que se haga al respecto, pues es importante también conocer nuestras perspectivas, cómo fue que lo vivimos desde adentro, porque pues muchas veces lo que proyectábamos hacia afuera no era en realidad lo que estábamos viviendo cada una dentro de las unidades. Entonces considero que es importante que pues se sepa, ahora que ya estamos en un lugar más seguro, cómo fue que lo vivimos, que no fue fácil, que no fue algo que se haya predestinado, que fuimos muchas veces aprendiendo sobre la marcha del movimiento, cómo hacer esta política. Y pues nada, o sea, creo que justo es algo interesante dentro del movimiento, ¿no? Que nosotros actuamos de una manera diferente, que ahora se busca teorizar, pero pues que también agradecemos mucho que se teorice a partir de las experiencias de las propias morras. Creo que esa sería mi respuesta. Por nuestra parte, es importante poder platicar de cómo fue este movimiento, porque si bien esto nos atravesó absolutamente a todos, a alumnos, a alumnas, a docentes, a todos. Sin embargo, se vive diferente desde adentro que de fuera. Y justamente en debates anteriores hablábamos acerca de dejar de romantizar este tipo de movimientos, que sí tienen una lucha, un enfoque, pues sí, toda una metodología que es compleja de llevar a cabo para exigir que dejen de violentarnos, que merecemos un trato digno dentro de nuestras instalaciones.
es la casa abierta al tiempo. Aquí pasamos la mayor parte de nuestro, pues sí, del tiempo, valga la redundancia. Entonces, se supone que si afuera, donde nos sentimos violentadas, que porque me acosan los choferes, que en la calle las personas, en todos los lugares, y que me da miedo que salga, me secuestren, me violen, me asesinen, y se supone que yo llego a mi casa abierta al tiempo, donde debe ser un lugar seguro, y resulta que es un lugar donde el profesor tiene permitido acosarme, porque si lo denuncio no pasa nada, porque lo que no se ve no existe. Entonces, platicar esto es generar como un cimiento para la universidad en primer instancia, ya que nosotros ahorita somos quienes estamos forjando nuestras peticiones a las que les vamos a estar dando un seguimiento, pero al igual vamos a integrar, a tratar de integrar a la comunidad universitaria para que las siguientes generaciones sean quienes puedan dar seguimiento a esta lucha. Entonces, hablar de nuestra experiencia, compartir nuestros logros, nuestros fracasos, pueden servir para que en siguientes generaciones les ayude a dar el seguimiento, o incluso en otras universidades, ¿no? Ahorita hemos estado escuchando, seguramente algunos ya lo saben, que la Universidad Autónoma de Hidalgo está atravesando una problemática similar por los ataques que han tenido por la violencia de género. Entonces, tal vez en algún momento podamos tener un intercambio de ideas de cómo fue nuestro movimiento para que sirva no solo a nuestra universidad, sino también a universidades a otras universidades de México. Al igual que pienso que el hablar sobre nuestra experiencia, nuestra vivencia, genera un sentido de pertenencia. Tristemente, porque muchos nos sentimos identificados con ese tipo de violencia que existe, y eso genera ciertos lazos de soporte, porque algunas veces cuando estamos siendo violentadas, lo único que necesitamos es a alguien a nuestro lado, alguien que sepamos nosotros que si yo me voy a caer, me voy a derrumbar, no voy a tocar el suelo, porque va a haber alguien más que esté para detenerme. Entonces también sirve para compartir estas experiencias. Hablábamos de la resonancia, ¿no? Muchas veces el compartirlo motiva a otros a hacer frente a las violencias que viven y generar ese apoyo. Eso resalto por el momento. Hola. Yo vine preparada porque la última vez estaba muy nerviosa, entonces se los voy a leer. Y todas las historias tendrán más de 2 versiones, pero si esto puede servir a futuro para los compañeros cuestionen un poco la academia, yo lo hago con mucho gusto. No olvidemos que las instituciones intentan dar una imagen pulcra y de un ambiente sano, pero si esto fuera verdad, ¿por qué 5 unidades manifestarían su indiferencia a la violencia simbólica, académica, física y psicológica que hemos estado viviendo como alumnos? En estos espacios no debería de suceder la intimidad, por quienes deberíamos de sentirnos apoyados es algo irracional. Quiero que sepan, y me gusta decir esto, porque considero que es algo histórico y es importante que hayamos formado parte de un pequeño comienzo, y que por favor no se olvide que la violencia existe en todos los sentidos y que las palabras también lastiman. Que también si las personas o ustedes en algún momento se animan a cuestionar y a manifestarse, se den cuenta de que las palabras y los señalamientos son importantes en este tipo de cosas, porque siempre las situaciones van a ser inciertas y también la mala fama siempre va a existir. Y eso también es una parte que no se cuenta, pero creo que deberían de también tomarlo en cuenta si llegan a manifestarse. Y nunca dejen de cuestionar la academia es mala. Bueno, yo considero que es muy importante que contemos nuestra historia desde la historia del paro, de este movimiento, desde nuestras vivencias, porque son reales, porque lo que vivimos fue real, porque no son cuentos, no es algo romántico, no fue algo que vimos en una película, ¿no? O sea, lo que vivimos durante el paro fue real, y la violencia que vivimos antes, durante y después del paro también es real. Entonces, hacer frente a la realidad es importante. Entonces, hablarlo, externarlo y manifestarlo en este tipo de espacios y en cualquier otro espacio, lo hace real y nos permite desafiar la realidad y nos permite accionar en contra de la realidad, que es en contra de esa violencia y en contra de esa opresión que hemos vivido y que seguimos viviendo todas las mujeres.
Sí, y para abonar a lo que han dicho ya las compañeras, creo que es importante contar la historia, no solamente desde las paristas, sino que todas las mujeres podamos enunciarnos, ¿no? Podamos enunciar desde lo que sentimos, desde lo que hemos vivido, porque además somos sobrevivientes de un sistema que constantemente nos lastima. Es un sistema que está estructurado en múltiples aristas para oprimirnos, ¿no? No por nada es algo contra lo que hemos tenido que luchar por siglos, ¿no? Me parece también que este paro es un acontecimiento histórico y siempre es muy, muy interesante y valioso escuchar a las personas que estuvieron participando activamente en un acontecimiento histórico. Karina. Que me tengo que medir el tiempo porque si no yo puedo dar una cátedra de 3 horas, entonces estoy poniendo el cronómetro. Bueno, a mí me parece que las apuestas feministas desde hace mucho tiempo, tanto en la lucha como en el análisis, pues han apelado a reconocer que los mecanismos de la dominación y del poder se expresan en la vida cotidiana, se expresan en nuestros cuerpos, en nuestras cuerpas, se concretan en experiencias vividas. Y en ese sentido, a partir de narrar nuestras propias historias, pues es también hacer un desplazamiento importante que afecta a la academia. Porque bueno, todas y todos sabemos que la academia parte de supuestos de pretensión de universalidad, de neutralidad y de objetividad, que nos desplaza justamente de la experiencia vivida como un lugar no solamente de protesta, sino de construcción de conocimiento. En ese sentido, creo que el ejercicio que están haciendo algunas de las compañeras que han formado parte de este proceso de protesta del paro es muy potente en el sentido de insistir y resistir, enunciando su experiencia como parte de la gramática de la protesta. Y aquí hago nada más un paréntesis para hacer énfasis en el tema de la gramática de la protesta, de lo que creo que iremos conversando, porque a mí me queda claro que las compañeras feministas estudiantes que han encabezado este tipo de movilizaciones están dando giros importantes que se nota en su gramática de la protesta, cuando están poniendo en la mesa de discusión el problema de la violencia, de la fragilidad, del riesgo y de la vulnerabilidad que atravesamos los cuerpos femeninos y feminizados, están planteando una nueva forma de entendimiento del poder que no pasa solamente por la ecuación mando-obediencia o soberano-súbdito, que es la aritmética del poder a la que se enfrentaron cuando tuvieron que negociar con las autoridades de esta institución. Entonces, ellas están revelando, como muchos otros movimientos, que hay otra forma hay otras capas y hay otras fibras del poder que no pasan por la ecuación mando-obediencia, sino que pasan por la ecuación vida-muerte. Es decir, el tema del poder cifrado desde el acto de que puedo ser aniquilada a través de un feminicidio, puedo ser un transfeminicidio o transmicidio, no sé cómo se diga exactamente, y que puedo ser aniquilada en términos de que sea negada mi posibilidad de existencia plena. Yo creo que ahí, cuando hacemos análisis desde los movimientos sociales y análisis del poder y análisis feminista, la experiencia del paro en las 5 unidades nos obliga también a la academia a hacer desplazamientos a partir de la experiencia vivida de cuerpos que están siendo cifrados desde la vulnerabilidad y que estamos viviendo una alta vulnerabilidad, además en el contexto post-COVID, ¿no? Ahí lo dejaría como lanzando algunas ideas para que también empecemos a pensar la experiencia del paro como una experiencia que tiene que ser politizada también en el análisis académico. Muchas gracias. Varias de las cosas que acaban de comentar dan paso a la siguiente pregunta. La primera participación habló sobre hacer política entre morras. Entonces, una pregunta que habría que plantear es, para que escuchemos, ¿qué significa hacer política desde el ser morra? Bueno, esto es algo que a mí me gusta mucho, que creo que a lo largo de las intervenciones que he tenido siempre he insistido en que el hacer política de morras es como algo sustancial. ¿Por qué? Porque se nos ha negado el derecho a pensar el mundo,
¿no? También establecíamos la crítica respecto de lo que pareciera ser lo correcto desde el feminismo o la agenda feminista correcta, ¿no? Las mujeres tenemos el derecho a cuestionar el mundo, a pensar el mundo, y eso es hacer política. Entendiendo la política en una noción amplia que significa organizarse, vivir la vida día a día, todo lo que hacemos es política. El cómo pensamos que tenemos que dirigirnos en ciertos espacios, o en cómo pensamos en hablarle a las demás personas o no, eso también es hacer política. E incluso las decisiones de las cuales decidimos tomar distancia, eso también es hacer política, ¿no? La neutralidad, ya lo saben, no existe. En ese sentido, el posicionarse ante la vida, el nombrarnos sobrevivientes, el nombrarnos mujeres con la capacidad de pensar, de impugnar, de cuestionar, de señalar errores en el maldito mundo, eso es hacer política desde el ser morra, ¿no? También considero que otra cosa importante del hacer política desde el ser morra es que justamente desafiamos que la política sea algo que pertenece a los hombres, como ha pasado históricamente, ¿no? Pareciera que la política, la diplomacia, el Estado, el derecho, pasan solamente por los hombres. Así ha sido históricamente, desde que se constituyó el Estado moderno, ¿no? Quizá más. Entonces, el hacer política desde morras es también hablar de la vida cotidiana, pero también poder hablar de las cosas globales, ¿no? De las cosas estructurales, y desmontar la idea de que solamente los hombres blancos, cis, trajeados, son aquellos que hacen política. Sí, bueno, también complementando un poco lo que dice nuestra compañera, yo diría, ¿qué es hacer política desde ser morra? Y le agregaría, y desde el ser estudiante, porque el ser estudiante de por sí ya nos pone en un riesgo en el que existe, en las distintas universidades de México existe una gran capacidad de opresión a los estudiantes, y ahora como mujeres yo creo que es un poco más complejo. En este paro, algo que pude ver, notar, fue que normalmente piensan que las movilizaciones estudiantiles van a cargo de las divisiones de ciencias y humanidades y demás, ¿no? Que siempre está en la parte social, pero esta vez hubo distintas participaciones, incluso del área de biológicas, de ingenierías, ¿no? Personas que se supone que no están ahí a favor de lo social porque no tienen nada que ver, seguramente, pero al final el motivo era uno mismo, ¿no? El hartazgo a la violencia que se vive día a día, y eso conlleva a que a esas personas, a esas morras que no tienen nada que ver con lo social, se tengan que preparar, tengan que estudiar acerca de política solo para decir, señor rector, yo estoy harta, estoy cansada de que no me cuiden, estoy cansada de entrar y sentirme acosada, estoy cansada de sentirme vulnerada, estoy cansada de que si algo, que pueda que llegue a la universidad y me droguen, me alcoholicen dentro de la unidad y abusen de mí, y que a la mera hora no pase absolutamente nada. Estoy harta de que si me violentan, al trabajador no le hagan absolutamente nada, o que digan que fue una penetración por accidente. Entonces yo como morra me voy a preparar, algo que no debería decir, voy a estudiar algo que ni siquiera está en mi rama de estudios, solo para decir, si usted no va a hacer el trabajo, lo voy a hacer yo, porque ya estoy cansada, y voy a dar ese extra solo para decir que no más, y que si usted no me va a cuidar, yo voy a cuidar a mis morras, a los morros, a los morres, porque hasta aquí llegó la violencia. Y si tal vez no lleguemos a esa tranquilidad, a esa utopía, pero por algo se empieza. Es el camino a hacer un cambio. Como decíamos nosotras en UAM Xochimilco, esto no es una mesa de negociación, esto es una mesa de acuerdos y transformaciones, porque es lo que estamos haciendo, transformando para pedir algo que no deberíamos de pedir, para pedir tranquilidad, para pedir seguridad en nuestra instalación y que no seamos violentadas. Y aquí estaremos trabajando y luchando por nuestros derechos, algo que se supone que no debería de estar pasando dentro de nuestra unidad, pero como está pasando, se lo voy a hacer ver.
también complementando un poco y pues haciendo énfasis en en la participación de mis compañeras, justamente hacer política siendo morras y desde ciertos estudiantes implica poner sobre la mesa que no tenemos las más necesidades, que lo que necesitamos no nos los está proporcionando ni la universidad, ni el país, ni el mundo, ¿no? Entonces necesitamos manifestar y establecer el que nosotras somos violentadas y necesitamos no ser violentadas, que necesitamos espacios específicos, que necesitamos espacios donde sentirnos seguras, espacios donde sentirnos cuidadas, espacios donde sentirnos protegidas, espacios donde poder estudiar, convivir, visitar, trabajar, estudiar, recrearnos, relacionarnos, sin ser violentadas y sobre todo pues siendo nosotras mismas, ¿no? Porque muchas veces se nos discrimina no solamente por ser mujer, sino por ser estudiante, porque somos muy jóvenes, o porque somos muy morenas, o porque somos de una raza diferente, o porque somos de una clase social. O sea, no solamente es porque eres mujer y ya. O sea, es porque eres mujer y esto, ¿no? Y tu edad, y tu clase social, y tu etnia, y tu raza, y tu color de piel, y tu, incluso hasta, y si estudiaste una cosa u otra, ¿no? O sea, es poner de manifiesto justo eso, ¿sabes qué? O sea, necesito ser mujer y que me deje ser mujer como se me dé la chingada gana. Bueno, ya ahorita igual escuchando la participación de mis compañeras, pienso en varios ejes que para mí significaron el hacer política desde ser morra. Uno de ellos, pues, principalmente es la sensibilidad y las emociones. Y con esas emociones también hablo de la rabia y el miedo y la frustración que vivimos las mujeres, como decía mi compañera, no solamente en los espacios universitarios, sino en todas las esferas sociales, en donde hemos sido pues justo este personaje de sumisión, en donde tenemos que elegir cada día qué ropa ponernos para no ser acosadas, cómo actuar para no ser acosadas. Y creo que justo algo que yo rescato mucho de este movimiento fue que pues a mis compañeras aquí presentes no las conocía, pero la rabia, pero el miedo, pero escuchar sus historias hizo que yo me viera en ellas, porque escuchando las historias de las mujeres que han sido violentadas, me pude identificar en ellas y aunque eran personas que en el inicio del movimiento yo no conocía, pues hemos llegado a generar lazos bastante fuertes y bastante sólidos, en donde hoy ellas pueden ser mi lugar seguro. En ese sentido, también quiero retomar pues toda la preparación multidisciplinaria, lo decía en su mesa Xochimilco, la UAM debería de voltear a ver esto, que fuimos mujeres de diferentes carreras, de diferentes divisiones, que tuvimos que aprender cómo funciona el sistema de la UAM, que tuvimos que leer reglamentos, muchas cosas que a veces las autoridades no hacen y que nosotras tuvimos que hacer para aprender a hablar su idioma, para que nuestras peticiones fueran legítimas, para que pudiéramos negociar de la mejor manera posible, y eso también creo que es algo que pues lo diferenció de otros movimientos, porque hubo una preparación y hubo un estudio profundo. Aquí, al menos en la unidad, mientras unas compañeras estuvieron rifando la cuerpa todo el tiempo, otras estuvimos rifando la mente y estuvimos al pie del cañón aprendiendo todo lo que aprende un administrativo en años, en días, ¿no? En 2, 3 noches. Y en ese sentido, pues era para pedir, eran motivos justos, solamente queríamos que no se nos vulnerara, queremos espacios seguros, que todavía estamos trabajando en ellos, y pues la sororidad. Y otra cosa que también yo rescato mucho es que la política entre morras no colectiviza el pensamiento. En mi unidad al menos fuimos muchas mujeres que teníamos mucha diversidad, como decía la compañera, no solamente diversidad económica o de clase o académica o racial incluso. En este movimiento también hubimos mujeres que teníamos diferente tipo de pensamiento, de cerebro, mujeres neurotípicas, mujeres neurodivergentes, mujeres transexuales, y todas logramos converger en un mismo fin, como decía también la profesora Karina Ochoa, pues que somos los cuerpos femeninos y los cuerpos feminizados, somos los que hemos vivido las violencias y aquí logramos converger todas. Entonces, algo que también yo destaco mucho de este movimiento fue el aceptar que te equivocaste. Hubo muchas veces que dentro de nuestras propias asambleas internas, aunque teníamos diferencias políticas de pensamiento, era muy válido desde las emociones decir, ok, me equivoqué,
ok, la regué, ¿no? Y en ese sentido, pues apapacharnos entre morras y saber que todas estamos aprendiendo y que todas estamos en esta misma lucha y no empezar a generar diferencias a partir de diferencias y de pensamientos políticos, sino sumar todas estas ideas y no colectivizar el pensamiento, porque pues también creo que a partir de la discusión y a partir de estas diferencias es donde justo nace pues el diálogo y a partir de eso pues se puede dar como un mejor resultado en donde todos y todas participen, todos también. Entonces, pues creo que esas son las particularidades que yo ubico de la diferencia entre ser morra y sobre todo la sensibilidad. Recuerdo mucho una reunión que tuvimos dentro de Interguam, en donde una de las compañeras se quebró y todas nos quebramos, ¿no? Como piezas de dominó. O sea, empezamos a llorar todas y de pronto ese llanto, esa rabia nos permitió aclarar nuestra mente y dar un siguiente gran paso que en aquel momento fue la rueda de prensa que hicimos en Coajimalpa, y siento que no hubiéramos podido clarificar nuestra mente, no hubiéramos podido verbalizar todas las emociones y toda la furia y todo el miedo que estábamos sintiendo en aquellos inicios del paro, de no haber tenido pues la fuerza de llorar ante personas que no conocías y reconocerte vulnerable en un sistema patriarcal que siempre nos tiene como los personajes sumisos de la historia. Y en ese sentido, pues es algo que yo rescato mucho, porque justo creo que pude ejemplificar en mi vida que el llorar es de fuertes, que el llorar es de valientes, que el reconocerte vulnerable te permite clarificar tus pensamientos y te permite tomar decisiones en comunidad que tengan mucho impacto. Yo me quedaré siempre como con esa anécdota de la Interguam, porque justo después de que empezamos a vulnerarnos, pues hasta vulneramos nuestras identidades, ¿no? Cosa que en ese momento era algo que protegíamos demasiado y al menos dentro de Interguam, pues logramos tener esa confianza que nos permitió hacer los siguientes movimientos. Y pues en ese sentido creo que ese es un gran diferenciador, ¿no? Sensibilizar las emociones y también cuidar la integridad de todas las morras. Y con la integridad me refiero a una integridad mental, emocional, sentimental, física, y priorizarla por sobre cualquier otra ideología política. Creo que sería mi participación. Pues es que ya todo lo dijeron ellas, pero creo que hacer política desde el ser morra es algo muy importante porque es empezar de cero, es destruir todo lo que conocemos y es meter nuestra perspectiva, nuestro conocimiento, y algo que también rescato mucho de ella, de mi compañera, es la parte sentimental, porque este paro, que ha sido mi primer paro, ha sido muy emocional. Yo también me acuerdo que la parte como más emotiva fue un momento en donde nos gritaron y yo me quebré y fue horrible, pero creo que es la parte más bonita y que puedo decir que ha sido una participación en donde nosotros decimos como de, güey, está bien, o sea, ser política y cuestionarnos todo lo que estamos haciendo y empatizar con la gente y no menospreciar la participación de nadie, en este caso, a mí es lo que más me agradó y para mí, pues, eso es para mí hacer política de morra ya. Karina. Bueno, a mí me convoca esta pregunta desde dos lugares. Por un lado, el grito que se hacía ahorita, o sea, a mí no me cuida, la UAM no me cuidan mis amigas. Y hacer política entre morras, desde mi punto de vista, implica en el aquí y el ahora generar las condiciones para que nosotras no estemos en condición de vulnerabilidad. Tampoco nosotros, porque también hay mucha población con la que convivimos que es población no binaria o que no está marcada por la heteronormatividad obligatoria, y también hay otra parte de la población universitaria que, aunque se reconoce hombre o mujer cis, es decir, que establece una correspondencia entre su genitalidad y su identidad genérica, hay una enorme diversidad que también han nombrado en relación a las neurodivergencias, a las formas como pensamos, que tienen que ser adiestradas y habilitadas en una institución que nos dice cómo pensar y cómo organizar las ideas, a pesar de que a veces nuestras formas de asociar el pensamiento con la vida pues sean muy diversas, ¿no? Creo que ese es un elemento. El otro elemento es que hacer política entre morras y entre no tan morras
que es también hacer política feminista, es apelar al derecho a existir plenamente, porque creo que uno de los elementos que ponen otra vez sobre la mesa es el problema de cómo el poder aniquila la posibilidad del ser. Entonces queremos ser, o sea, la violencia nos impide ser, y lo que queremos y lo que yo escucho todo el tiempo de las compañeras es queremos ser, queremos existir, queremos tener posibilidades de existencias plenas, múltiples y diversas. El sentido de vulnerabilidad y fragilidad no es una metáfora, por eso es inaceptable que en aula o en cualquier lugar escuchemos esos reclamos de ¡ay, la generación de cristal! O sea, es inaceptable porque la fragilidad y la vulnerabilidad se están presentando como un nuevo marcaje de la dominación, un marcaje que se asocia a otros marcajes jerarquizantes clásicos como la clase, la raza, el género, etcétera. Y en ese sentido creo que tenemos un desafío importante en el sentido de cómo trazar, interpretar, generar, politizar el problema de la vulnerabilidad, el riesgo en sociedades donde la alta violencia nos obliga a pensar otras formas de, yo decía, gramática política. O sea, no podemos solo pensar en el derecho a la ciudadanía, porque el derecho a la ciudadanía ya no me garantiza el derecho a la vida plena. Entonces, lo que revela este movimiento es eso, es una nueva gramática que dice necesitamos otro tipo de formas que nos garanticen la posibilidad plena de la existencia. Y ahí creo que la experiencia, por ejemplo, de la negociación con la institución fue muy interesante, porque la institución no supo escuchar otra forma del reclamo político que hicieron nuestras estudiantes, y digo nuestras porque las hago mías, o sea, las hago mías, en el sentido de que hago mío también su reclamo y su experiencia. No supieron escucharlo, y no supieron escucharlo porque son incapaces de hacer esos desplazamientos, y perdón, yo no soy nada institucional y lo tengo que decir. Las que hicieron el esfuerzo para que la institución y las autoridades se entendieran fueron las compañeras. Ellas tuvieron, como lo dicen, que leer los reglamentos, entender el organigrama institucional. Ni yo lo entiendo, pues ellas se sentaron disciplinadamente, lo narraron en todas las mesas en las que estuvimos presentes, a poder hacer el acto de traducción, porque la institución fue incapaz de escuchar el aullido de rabia, el aullido de dolor, pero también el aullido de protesta, de decir, queremos que esta casa, nuestra casa, sea una casa segura para todos y para todas y todes. Entonces, yo creo que eso es muy valioso, yo les agradezco, la verdad me parece súper generoso que se hubieran atrevido a hacer ese acto de traducción cuando la institución sigue desde una lógica de la aritmética del poder, donde no está entendiendo que se están mostrando otro tipo de reclamos que no solo pasan por la normativa, sino que pasan por la sensibilidad de toda la comunidad. Necesitamos empezar a ser una comunidad que nos proteja. A mí me encantaría gritar, la UAM me protege porque es mi comunidad. Gracias. En su respuesta ahorita en esta segunda pregunta, hubo también comentarios que me permiten pasar precisamente a la siguiente pregunta, que tiene que ver con una temática más general, que es el movimiento feminista. En ese sentido, ¿cuáles consideran ustedes que son las particularidades del movimiento feminista con respecto a otros movimientos sociales? Una particularidad, me parece, del movimiento feminista respecto de otros movimientos sociales es que nos ponemos como sujetas políticas y sujetas históricas al centro, ¿no? Es decir, podemos reconocernos, ¿no? Primero reconocernos, ¿no? Afirmarnos. Y una vez que nos estamos afirmando en el mundo a través, por ejemplo, de nuestra actividad, del uso de la palabra, de la visibilidad, de la protesta, es que se trastorna, ¿no? O se cambian, se descolocan los lugares tradicionales de la política y entonces nosotras somos las sujetas, ¿no? Eso es súper importante, que a veces no se ve, pero es súper importante porque justamente nos han negado como sujetas, ¿no? También creo
que justamente en las pretensiones de universalidad o en las pretensiones de la historia, ¿no? De las instituciones, lo general tiene clave masculina, ¿no? Lo general, el sujeto siempre ha sido masculino, ¿no? Y nosotras somos más de la mitad del mundo. ¿Cómo puede ser posible que los pilares del mundo descansen sobre eso que es poco menos de la mitad, ¿no? En ese sentido, es un gran paso del movimiento feminista en general el reconocernos como sujetas, el afirmarnos como sujetas y entonces poder problematizar el mundo entero, ¿no? Esa es una peculiaridad. También considero que la participación de las mujeres en cualquier otro movimiento social tiene aporta muchas cosas, porque no es lo mismo pensar el territorio desde el ser mujer, no es lo mismo pensar la defensa de las comunidades, por ejemplo, desde el ser mujer. También creo que el que un movimiento estudiantil tenga una carga de sujetas políticas mujeres hace que cambie la perspectiva completa de lo que debería de ser una institución educativa, ¿no? O de lo que deberían ser los lugares seguros, o incluso, ya se ha dicho, de los reglamentos. Pensar la ley orgánica de la UAM en clave de mujeres nos arrojaría algo completamente distinto, ¿no? También considero que una particularidad del movimiento feminista y que me es muy importante resaltar es que el movimiento feminista nunca busca a poner a las mujeres en primer lugar en el mundo, ¿no? Que es algo que siempre se pone en manifiesto, o que si es una constante en la crítica hacia el feminismo, es justamente el hecho de, es que quieren las mujeres ser superiores, ¿no? O están discriminando a los hombres, o están haciendo menos a todo lo demás, ¿no? Cuando no es cierto, cuando en realidad lo que se está poniendo de manifiesto es que necesitamos que se nos tome en cuenta porque se nos ha ignorado durante tanto tiempo y se nos ha violentado y oprimido y minimizado durante tanto tiempo, que necesitamos primero manifestar todo lo que está mal para que en algún punto, que espero que no sea muy lejos, lleguemos a estar en igualdad de condiciones sociales, políticas, incluso económicas con el otro género, ¿no? Entonces, una de las particularidades más importantes a resaltar es justamente que las mujeres no estamos en las mismas condiciones y buscamos esa igualdad. Entonces, sí buscamos espacios exclusivos donde nos sintamos seguras, porque somos violentadas y oprimidas en donde no son exclusivos, ¿no? O sea, no es porque sea un privilegio, o sea, se quiere ver como si fuera algo privilegiado, cuando no, es una necesidad importante. No es un privilegio, y ojalá no necesitáramos esos espacios exclusivos. Ojalá todo el mundo, sobre todo todos los espacios dentro de la universidad, fueran espacios seguros, y entonces no habría necesidad de que buscáramos espacios seguros. Entonces, hay que considerar que no estamos siendo privilegiadas, estamos exigiendo condiciones de igualdad. Y otra cosa muy particular que considero del movimiento feminista es que, pues justamente es una lucha de mujeres por mujeres, para mujeres, entre mujeres, que no solamente busca beneficiar a las mujeres, sino también a todo el resto de la humanidad, ¿no? O sea, hombres, personas no binarias, personas intersexuales de todo tipo, ¿no? O sea, el movimiento feminista no busca solamente ciertas condiciones para las mujeres, sino es una condición de igualdad para todas las personas. Bueno, pues yo escuchando la participación de mis compañeras, pues también entender que vivimos en esferas sociales patriarcales que han sido históricamente pues las que han regido toda esta parte política, toda esta parte de los movimientos sociales. Recuerdo mucho una frase que dijo nuestra profesora Iris Santillán: no es que los hombres estén enfermos de machismo, sino más bien son hijos sanos del patriarcado. Y en ese sentido, me parece que el movimiento feminista, también como indican mis compañeras, pues es un movimiento que inicia entre las morras, por las morras y para las morras, pero también nos damos cuenta que el patriarcado es una esfera que aplasta muchas minorías, la comunidad LGBTQI+, la comunidad que tiene alguna discapacidad, las disidencias, las neurodivergencias incluso, porque incluso pues existen hombres que aún formando parte del patriarcado
patriarcado, pues suelen ser relegados o suelen ser molestados o suelen ser violentados por no cumplir con esta expectativa del hombre cisgénero tradicional conservador. Y en ese sentido, pues también nosotras, las morras, pues buscamos justo que haya espacios para toda la diversidad que hay, no solo de género, sino de todas estas esferas que menciono. Creo que también el movimiento feminista actualmente, pues tiene muchos ejes de la ternura radical. Creo que ya lo había mencionado yo en mi anterior participación con la sensibilización, pero la ternura radical en donde se aboga más por las emociones, por los sentimientos de las personas, porque al final justo todos somos humanos y todos tenemos emociones, pero pues en un sistema patriarcal se está acostumbrado a que se repriman, a que se guarden, a que se generen discursos de odio, a que se generen hacia otro sentido. Y pues justo, ¿no? Yo muchas veces me cuestiono qué tan diferente, también lo mencionaban ellas, lo llegamos a ver aquí en una actividad que tuvimos para espacios seguros, qué tan diferente se viven los espacios y la universidad y los discursos y el mundo en general a partir del género, ¿no? O sea, mientras los compañeros no ven ninguna clase de riesgo, no ven ninguna clase de problema dentro de un mapa de esta universidad, las compañeras vemos más de 10. Entonces, también entender que experimentamos y que vivimos el mundo de maneras muy diferentes y que las cosas que pedimos son causas legítimas, son causas justas, porque, pues justo, hemos estado, al menos las morras, que es de lo que yo puedo hablar, pues acostumbradas desde la infancia a que se nos reprima, a que se nos calle, a que se nos pida que seamos sumisas, que no discutamos, que no seamos histéricas, y creo que también fue algo que nosotros aquí rescatamos mucho, es que no somos histéricas, estamos gritando porque estamos cansadas, porque hay rabia, porque qué sentirían los hombres si a diario vieran que descuartizan mujeres, que las desaparecen, que México es uno de los países donde más feminicidios hay. Entonces, creo que algo que también yo rescato mucho del movimiento feminista actual es que es una esfera que se está contagiando en todos los niveles y en todas las edades. Yo lo veo en las marchas del 8M, en donde a mí me encanta estar ahí presente porque justo todas estas diferencias de clase, políticas, económicas, sociales, no existen. Todas somos morras y todas nos amamos y también como lo decía yo hace rato, ¿no? Las morras hemos sido violentadas sin importar si eres blanca, morena, rica, pobre, o sea, todas las morras hemos sido violentadas de alguna manera en alguna esfera y en ese sentido, qué diferente habría sido nuestra vida ahorita nosotras que somos universitarias, que somos profesoras, si estos movimientos hubieran estado cuando estábamos en la primaria, cuando estábamos en la secundaria, tal vez habríamos puesto límites más tajantes, tal vez habríamos gritado nuestras exigencias más fuertes, sabiendo que un grupo de feministas nos respaldan, ¿no? Yo lo vi mucho con las profesoras que nosotras dentro de nuestra lenguaje les llamábamos las feministas de la vieja escuela. Yo recuerdo mucho en aquel Zoom que tuvimos con 100 profesoras, cómo ellas nos agradecían tener el valor y tener la fuerza de haber hecho lo que ellas en su generación no lograron hacer, pero yo en realidad creo que ellas fueron la base porque teníamos que tener alguna inspiración, teníamos que tener algún antecedente de feministas de la vieja escuela para poder cansarnos, para poder gritar con rabia y parar 5 planteles de las universidades más importantes del país. Y justo, pues también esperamos nosotras hacer lo mismo, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, el movimiento feminista no somos las colectivas que estamos hoy aquí presentes, somos el inicio o somos quienes detonaron lo que tiene que ser un movimiento feminista para que también lo decíamos nosotros en la mesa de negociación, esto lo hacemos por las que estamos, por las que estuvieron y por las que van a estar. O sea, en realidad, para que en un futuro ni siquiera tenga que haber paros feministas, simplemente se pueda respetar la vida, la integridad de las mujeres y de las disidencias y de las personas no binarias y de la comunidad LGBTQI+, y de todas estas personas que históricamente y sistemáticamente la esfera del patriarcado ha aplastado, pues con una idea totalmente patriarcal y totalmente de un poder masculino cisgénero. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que el movimiento feminista pues aboga por todas, todos y todes, y justo también como decía mi compañera, no buscamos aplastar a ningún hombre, buscamos tener las condiciones de igualdad en donde tal vez los hombres no se han dado cuenta que viven de un privilegio que nosotras nunca conoceremos y que justo queremos que deje de existir esa diferencia únicamente por el género. Y pues bueno, creo que eso sería todo. Gracias.
Sí, otra de las cosas que yo considero que es particular del movimiento feminista es que es histórico y se mantiene vigente. Esto es un movimiento que, rescato las palabras de mis compañeras, es hecho por morras, para morras y existe desde hace cientos de años. Y desde hace cientos de años muchas veces nos voltean a ver hacia abajo y decir, es que está loca, esta está exigiendo no sé qué cosas, es que cómo va a existir una diferencia, no, es que tú también trabajas y siempre ponen argumentos tan absurdos solo cuando estamos exigiendo que queremos ser respetadas, que queremos una vida digna, que queremos que respeten nuestras decisiones, que no nos obliguen a gestar, que no nos obliguen a hacer cosas que no queremos, que no nos manipulen psicológicamente. Incluso este movimiento recae en aquellas mujeres que pueden pasar por un proceso de construcción, porque incluso la deconstrucción yo la considero un privilegio, porque no todos tienen la posibilidad de rodearse de personas que les hagan ver que el mundo las está oprimiendo y que así es el sistema, porque yo creo que muchos de nosotros fuimos criados así desde pequeños, bajo un sistema patriarcal en que no tienes que tener prácticamente novio hasta que casi te vayas a casar, hasta que seas adulta, que tienes que seguir todo un lineamiento y de pronto conoces a personas, a un círculo de gente que te hace ver más allá de eso y existe una deconstrucción. Sin embargo, no todas tienen ese privilegio, porque para mí eso es un privilegio y justamente, ¿no? Esas pocas personas que lo tienen empiezan a hacer un movimiento, a exigir, a ser consideradas locas, como muchas veces, de ahí aparece esta consigna, ¿no? No somos histéricas, somos históricas, porque estamos creando un cambio. Y rescato mucho una frase o un comentario que hizo Lidia Cacho hace años. Para quien no sepan quién es una periodista mexicana que a principios de los años 2000 desenmascaró una red de pederastas, pedófilos, y bueno, ahí fue todo un rollo, pero justamente de ella rescato que dice que no le gusta cuando le dicen que es una heroína, que dice que para ella decir que es heroína es solo decir, es que estamos tan oprimidos que a la primera que una persona se atreve a hacer el cambio, que se atreve a decir ya basta, yo voy a hacer algo que cambie, que pare este tipo de violencia, las demás personas se maravillan y dicen, wow, solo por algo que está exigiendo, solo porque una persona se atrevió a decir hasta aquí. Imagínense, el hecho de considerar a una persona heroína solo por decir no quiero que me violenten, pues en qué mundo estamos viviendo. Y justamente fue algo que nos pasó dentro del movimiento, ¿no? Muchas personas nos dijeron, no, es que son increíbles. Claro que todos esos comentarios siempre son bien recibidos porque son esos pocos comentarios que a veces te dan para arriba, que justo cuando estás en el borde del colapso en el que dices, este movimiento yo ya no lo soporto, me está llevando más allá fuera de mis límites y llega alguien y te motiva, pues eso sí da para arriba. Pero pues sí, es todo un contexto histórico en el que pues surge el cambio en busca de la igualdad pues de género. Bueno, ya ahora voy yo. Creo que para empezar debemos de dejar de decir necesitamos. O sea, no necesitamos, nosotros queremos que se nos respete, que se nos valide, que se nos dé un espacio y que se nos reconozca y que se nos escuche. Porque el decir el que nos necesitamos siento que se da a entender a que es a largo plazo. A mí me gustaría hacer una comparación a diferencia de la marcha, porque este paro no fue de un día, fueron meses. Y fue un proceso bastante largo en donde se participaron bastantes mujeres, hubo mujeres neurodivergentes, y creo que esta parte es en donde las mujeres neurodivergentes nos sentimos validadas, importantes, en donde realmente decimos así como de verga, güey, estoy funcionando en algo, o sea, estoy haciendo algo en donde puedo hacer las cosas bien y estoy funcionando. Entonces, este movimiento de mujeres para mujeres, no quiero romantizarlo, o sea, sacaron muchas cosas muy buenas, pero también sacaron cosas muy malas. Sí es un movimiento para mujeres, por mujeres,
pero también recordamos que también podemos vivir violencia entre las mismas mujeres y eso no está chido. O sea, si ustedes en algún momento van a participar en un paro o van a hacer alguna manifestación o se van a cuestionar ciertas actitudes, recuerden la violencia que se puede llegar a ejercer hacia otras mujeres. Las palabras duelen. Algo que a mí me duele muchísimo es el hecho de que nos hayan dicho que nosotros éramos fuerza bruta. Sí, podemos ser fuerza bruta y yo puedo agarrar un tubo y si se metía algún güey a la universidad lo íbamos a sacar, porque cabe aclarar que en mi unidad sacamos a un señor borracho y drogado, pero... Entonces, las palabras duelen, no solo es lo físico, no solo es la amenaza de que te digan te voy a descuartizar, te voy a quemar y te voy a violar, para que sepas, porque ya sé quién eres. No solo se trata de eso, o sea, también se trata de que te digan, ay güey, es solo una amenaza. Entonces, ¿el paro para qué es? Se supone que el paro es para que no me lleguen este tipo de amenazas. Se supone que el paro es para que yo pueda ir a la universidad sin que el profesor me vea qué tan corta es mi falda, porque a mí se me antojó y se me hincharon los ovarios usar la falda de este largo, ¿no? A diferencia del movimiento feminista, yo no me considero feminista porque a lo largo del movimiento se me exigió tener una perspectiva feminista y yo decía así como de verga, güey. Yo no sé si soy feminista o no soy feminista, no sé si estoy funcionando como lo estoy haciendo. Y creo que muchas de las personas que estuvimos dentro del paro nos cuestionamos el feminismo, porque si realmente estábamos haciendo las cosas bien, entonces ¿por qué estábamos discutiendo con tantas personas? ¿Por qué no me estaba llevando bien con la compañera que estaba al lado? ¿Por qué me grité con la otra persona que no me contestó como yo debería de haberme contestado? ¿O por qué no me ofrecen una disculpa cuando yo te estoy pidiendo una disculpa? Yo te voy a ofrecer una disculpa si no la necesitas. Entonces, para mí es muy diferente la marcha, el movimiento feminista y el paro. Son dos contextos muy diferentes, son violencias muy diferentes. A diferencia de la marcha y del movimiento, yo considero que el paro fue muchísimo más violento, porque al menos sí se nos llega a rodear y se nos llega a gasear en las marchas, pero aquí en la universidad, ¿qué íbamos a hacer si estábamos encerrados? Al menos en mi unidad y desde mi perspectiva estábamos encerrados. ¿Qué íbamos a hacer si nos metía la Guardia Nacional cuando después nos explicaron que era seguridad? ¿Qué íbamos a hacer si nos metía un porro? Si alumnos que estaban hartos del paro estaban incitando a que nos dieran portazo, ¿nosotros qué íbamos a hacer? Nosotros teníamos un plan de escape. Nosotros estábamos viendo cómo íbamos a correr en caso de que se nos metiera un loco y nos quisiera hacer algo. Entonces, yo creo que eso es muy diferente. Gracias. Bueno, nos metemos en un tema bastante candente porque yo creo que asistimos a un momento en el que hay muchas disputas dentro de los feminismos, porque yo no hablo del feminismo, sino de los feminismos, en plural. Hay muchas disputas que se expresan en términos intergeneracionales, o sea, en México y en muchos lugares del mundo el tema del transfeminismo y el feminismo excluyente ha generado muchas disputas dentro de los movimientos feministas y ha evidenciado justamente que no hay un solo feminismo ni una mirada única del feminismo. Y bueno, eso no es nada nuevo, ¿no? Sabemos que existen feminismos socialistas, marxistas, ecologistas, ecofeminismos, feminismos del tercer mundo, feminismos racializados, feminismos descoloniales, feminismos occidentales blancos, feminismos liberales. Existe una enorme diversidad que también está, digamos, configurada por disputas, por diferencias, y muchas veces las teorías feministas no necesariamente corresponden a las prácticas feministas, ¿no? Entonces yo que vengo de una trayectoria del feminismo muchas veces dije, ¿cuánto daño me ha hecho el feminismo? ¿No? O sea, porque también dentro de las prácticas políticas del feminismo, por lo menos en mi experiencia, hubo momentos en los que había un deber ser muy grande. Tienes que ser, cuando la compañera dice, me criticaban porque no abrazaba la postura feminista, también hemos tenido prácticas puntuales políticas donde el deber ser, que no es el ser, nos obliga también, tienes que ser así, ¿no? Bueno, no quiero ser así, entonces no soy feminista, entonces ¿qué soy? O sea, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos desde los feminismos es justamente desprendernos pues de esos, de esas cuerdas que nos atan, de esos corsets de todo tipo, que impiden que tengamos una mirada mucho más compleja de la realidad y que además nos sitúe en un lugar donde no romanticemos, efectivamente. También los últimos años nos han dado muestras de cómo, por ejemplo, mujeres que han llegado al poder no necesariamente generan cambios radicales en las dinámicas del poder. Y, por ejemplo, no voy a decir algo cercano, Margaret Thatcher, algo más lejano, ¿no? O sea, fue una mujer que además le decían, no lo voy a decir porque estamos en un evento semiacadémico, pero sí lo voy a decir, la culo de hierro le decían a Margaret Thatcher, era el nombramiento, que es terrible, pero al mismo tiempo, al ser terrible, también nos denota cómo hay prácticas no, digamos,
de poder que no necesariamente por estar encarnadas en un cuerpo de mujer transforman radicalmente las lógicas del poder, y al revés, ¿no? Aunque sabemos que históricamente hay tendencias, tampoco quiero minimizar. Esto nos plantea múltiples desafíos, porque frente a eso, yo creo que las feministas y muchos de los feminismos tenemos el reto de ir construyendo alternativas donde el tema de género siga siendo una de nuestras banderas estratégicas, el tema de la diversidad sexual, el tema de las libertades y la igualdad también como bandera estratégica de las luchas en contextos donde sigue habiendo estados nacionales configurados en lógicas tremendamente coloniales, patriarcales, y le puedo poner un fin de etcétera. Pero más allá de la estrategia, tenemos el desafío de ir pensando alternativas para un mundo donde las existencias plenas sean posibles. Y eso significa que la lucha feminista no es solo para las mujeres. Eso significa que tendríamos que estar pensando en alternativas que se tengan que concretar también en formas cotidianas y en formas políticas, donde las apuestas feministas sean unas apuestas para todas, todos y todes, humanos y no humanos. Porque si la apuesta es por la existencia, también tendríamos que defender la existencia, por ejemplo, de la naturaleza, la existencia de los mares, la existencia de los animales, de la diversidad biológica, en fin. Tenemos el desafío de que la apuesta feminista se convierta en una apuesta para todos, para todas, para el mundo, donde podamos establecer posibilidades de construcción de comunidades, y de comunidades no digo solamente las tradicionales, donde haya conversación. Yo creo que nos está faltando eso, o sea, de repente no hay reconocimiento, nos está faltando los problemas intergeneracionales de los feminismos, que son muy fuertes en países como España y en otros lugares, tiene que ver con que no hemos podido generar puentes de conversación con, por ejemplo, personas que les tocó poner el cuerpo, dar codazos, luchar, gritar también para tener sus derechos. Y a veces eso a las nuevas generaciones nos espanta porque nosotros desde nuestra experiencia lo ciframos desde otros lugares. Necesitamos empezar a tener la apertura siempre en lugares seguros, si hay condiciones, tenemos que generar condiciones de hacer las conversaciones para imaginar otro tipo de convivencia, otro tipo de política, otro tipo de amor, otro tipo de querencia. Y no estoy diciendo que eso quite las tensiones, las tensiones, las confrontaciones, las disputas van a existir, van a seguir existiendo, porque tampoco tenemos una idea muy judeocristiana de que vamos a construir otro mundo y pensamos que vamos a llegar al paraíso terrenal, ¿no? Y que nos vamos a poner unas hojitas de parra y todas vamos a ser muy felices. No, o sea, el proceso es más complejo, o sea, quitar una capa de las formas de dominación y de poder nos va a revelar otro tipo de tensiones. Esperemos que esas tensiones por lo menos erradiquen las lógicas de violencia que nos aquejan. Ya veremos qué otro tipo de tensiones y jerarquías se van construyendo en ese camino, pero por lo menos las jerarquías que aniquilan la diversidad, la posibilidad de la existencia, la posibilidad de ser, hay que empezarlas a quitar. Y eso es lo que podemos hacer en esta casa de estudios. Hacerlo en el país va a ser difícil, en el mundo un poco más, pero lo podemos empezar a hacer en esta nuestra casa, donde pasamos muchas horas y gran parte de nuestra convivencia se desarrolla, por lo menos algunos años, en este espacio. Entonces, pues empecemos por casa, por la casa abierta al tiempo, que realmente sea abierta al tiempo. Gracias. Justamente hablando de estas diversidades de los feminismos, la última pregunta para las conclusiones, al menos de las que están apuntadas, aquí les quiero hacer también otras preguntas, si tenemos un poco de tiempo, es ¿desde qué perspectiva política o perspectivas políticas este paro, este acontecimiento que fue el paro, forma parte del movimiento feminista en general? Es decir, ¿cómo se relaciona su paro con los movimientos feministas? Creo que hay diversas formas de articularse. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, me parece que lo que inserta el movimiento estudiantil feminista de la UAM en el movimiento feminista en general tiene que ver con el derecho que tenemos las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? El construir, o sea, ya lo dijeron las compañeras, el hecho de que podamos estar seguras en los lugares donde pasamos una buena parte del tiempo es una cuestión vital, ¿no? Vital, literal, de vida o muerte, ¿no? Entonces,
el movimiento feminista reivindica colocarnos como sujetas históricas, reivindica que podamos tener, ¿no? Sí, una vida libre de esa opresión, de esa violencia, que podamos decidir, ¿no? Que no tengamos que subsumirnos a como los lineamientos devenidos del patriarcado, incluso devenidos del capitalismo, devenidos de las instituciones hegemónicas, y que pues en ese sentido el movimiento feminista de la UAM se inserta en el poder construir espacios seguros, en el poder decir: nosotras somos estudiantes, pensamos esto, deberíamos de cambiar esto porque esto no me protege, ¿no? Porque esto no me garantiza una existencia digna, ¿no? Dentro de estos espacios. Y pues finalmente se inserta también, creo, en toda una ola del feminismo de América Latina, ¿no? Ahora, como han sido muy importantes a nivel mundial los movimientos feministas en América Latina. Y pienso, por ejemplo, en las experiencias chilenas, ¿no? Donde el movimiento estudiantil es muy fuerte. El movimiento estudiantil ha cuestionado el neoliberalismo, ha cuestionado una historia de militarismo, y las morritas de secundaria se han configurado como como feministas dentro de un movimiento estudiantil que impugna al Estado, ¿no? Y que impugna la propia historia chilena. Entonces, pienso en Chile, pienso en Argentina, y en ese sentido, pues el movimiento estudiantil de la UAM, que sí es histórico porque no había habido un movimiento de esta categoría en la universidad, se inserta en una lucha general por la vida digna, ¿no? Por el derecho a existir. Pues ya. Creo que mi compañera ha manifestado como una parte muy importante de la postura política en la que entra este movimiento feminista, ¿no? Y este movimiento estudiantil en la UAM. Entonces, que justamente sienta los precedentes, que digo precedentes y lo hago ver como a futuro, no porque no se logren cambios en este momento, sino porque, bueno, voy a mencionar una situación como particular que desde mi punto de vista, cuando terminó el paro, o sea, terminando el paro, regresa a la normalidad la universidad, y desde mi perspectiva en Coajimalpa, o sea, que fue donde inició el paro, pues Coajimalpa sí regresó a la normalidad, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, todo seguía exactamente igual. El profesor que acosaba a sus estudiantes seguía dando clases, los compañeros que estaban en contra del paro seguían violentando a quienes estuvimos en el paro, a quienes ubicaban que estuvimos en el paro. Seguía habiendo comentarios en contra del paro, en contra de las mujeres, seguía habiendo burlas contra el caso cero que detonó el paro, seguía exactamente igual, y yo viví una normalidad dentro después del paro, ¿no? O sea, es como si hubiera un antes del paro y después del paro no hubiera pasado nada y todo siguiera exactamente igual, ¿no? Entonces, eso me da la perspectiva de que el paro no es que no genere un cambio, no es que no generara algo, no es que no se vaya a hacer algo después del paro, sino que no nos va a tocar vivirlo. O sea, me hizo ver que, al menos a mí como estudiante, yo ya no lo viví, mis compañeras en Coajimalpa no lo vivieron, yo ya fui violenta en Coajimalpa, mis compañeros han sido violentos en Coajimalpa, mi madre, que fue también estudiante hace muchos años de la UAM, y que actualmente sigue siendo estudiante de la UAM, también fue violentada, ha sido violentada. O sea, no lo vivieron las generaciones pasadas, no lo vivió mi madre, no lo vivió mi abuela, no lo viví yo, probablemente no lo vivan las siguientes generaciones inmediatas, pero yo espero, y esta lucha, y he luchado y seguiremos luchando, y espero que las siguientes generaciones sigan luchando, para que algún día haya una generación de estudiantes que ingrese a la UAM que no sufra violencia dentro de la UAM, por lo menos, ¿no? O sea, hablar del movimiento feminista dentro de la UAM, de todo este paro, de esta cuestión política, va a sentar los presentes para que la UAM realice los cambios extenuantes y suficientes para que la universidad realmente se convierta en un espacio seguro
para todas las personas, sobre todo un espacio seguro para las mujeres, que somos las personas que tienen mayor condiciones de vulnerabilidad en cuestiones de violencia, ¿no? Entonces, tampoco, por ejemplo, lo vieron las profesoras que tengo yo en la universidad. No lo vamos a vivir, no lo vamos a ver. Y eso siento que es una realidad demasiado devastadora y demasiado triste, pero yo me di cuenta que no lo vamos a vivir, y no solo porque no estemos estudiando, sino seguramente porque no nos va a alcanzar la vida para verlo. Y eso es muy triste, pero espero que la lucha nunca se detenga para que algún día la universidad sí se convierta en ese espacio que deseamos todas que una morra tenga en la universidad. Entonces, eso es lo que considero más importante de este movimiento. Bueno, pues creo que primero abordar, también segundo lo que dice la profesora Karina Ochoa. No considero que haya un solo movimiento feminista, creo que hay varios feminismos que tienen justo ideas que se contraponen. Sin embargo, pues yo ahorita lo quiero abordar desde el movimiento estudiantil feminista. ¿Cómo es que impacta este movimiento social de 5 unidades de una de las universidades más importantes del país en paro? Y lo menciono porque también cuando yo lo escuchaba no me daba cuenta de lo impactante que puede llegar a ser en una generación que no estaba acostumbrada a este tipo de movimientos. Y en ese sentido, creo que algo que podemos dejarle al movimiento feminista a futuro es justo esta pluralidad y esta interseccionalidad, porque no somos feministas radicales, no somos feministas transfóbicas, y incluimos, ¿no? Abrazamos desde la diferencia de cuerpos, de razas, de mentes, de vidas, de historias de vida, pues a todas las compañeras que de alguna u otra manera, compañeros, compañeres, han sufrido algún tipo de violencia patriarcal, ¿no? También considero que es importante mencionar que pues al final somos estudiantas que estamos formándonos para ser las próximas profesionistas, y que también, como mencionaba mi compañera, este movimiento, al menos en Azcapotzalco, y me parece que en las otras unidades también, no se quedó solamente en las ciencias sociales. Es un movimiento que se abordó desde varias disciplinas, desde las ingenierías, desde las disciplinas del diseño, que contribuimos mucho en los mapas de actores, en ver cómo los futuribles, los escenarios de nuestra unidad. Y pues estamos construyendo conocimiento no solamente en las aulas, también en lo práctico. También recuerdo mucho en una ocasión que la profesora Karina Ochoa nos decía, ¿no? Es que ustedes están viviendo la colectividad desde la vivencia, no desde lo teórico. Muchas de nosotras nos quedamos únicamente en las teorías de generar comunidad, de generar movimientos, estudiándolas, y ustedes lo están viviendo en la praxis. Entonces, creo que justo esto, la multidisciplinariedad, y también como universitarios tener la responsabilidad en el país de cambiar las cosas, pues creo que recae mucho en este movimiento feminista. A mí me inspiró muchísimo ver que cuando nosotras estábamos en paro, empezaban las resonancias sobre otras escuelas, y me impresionaba demasiado que eran sobre preparatorias. O sea, quiere decir que incluso mujeres más jóvenes que nosotras, que estaban teniendo este despertar ideológico de un feminismo, de solicitar de algo que no se debería solicitar, que es simplemente que respeten pues nuestros cuerpos, nuestras vidas, en los espacios universitarios, en los espacios académicos. Y creo que pues podemos llegar a ser gran inspiración para las morras más chicas, para las generaciones que vienen, de saber que ya pasó, o sea, que en una escuela ya se pararon actividades por más de 2 meses en las 5 unidades por cuestiones legítimas de feminismo, y pues ojalá eso contagie a más compañeras. También lo que mencionaba mi compañera, definitivamente es un privilegio la centralización en la que vivimos, el vivir en áreas metropolitanas nos permite tener pues una ideología más deconstruida, pero pues también, como dice mi otra compañera, tal vez no lo lleguemos a ver, pero ojalá esto también llegue a otras universidades que no sean precisamente metropolitanas, que también llegue a otras universidades de otros estados, de otros países, en donde pues
tal vez en el futuro seamos referente de cómo pusimos las bases de un movimiento. Creo que también es importante esto que mencionaba la profesora Karina sobre la gramática política. Creo que es algo que también podemos dejarle a los movimientos feministas de otras universidades, en el sentido de que pese a que es una violencia, pues también nosotros cómo combatimos esa violencia. No porque las autoridades se negaran y nos violentaran sistemáticamente a no escuchar nuestras quejas y nuestras demandas en el lenguaje que lo expresábamos, quería decir que íbamos a dejar de intentarlo. Buscamos la manera de cómo traducir nuestras demandas a un pliego petitorio, a mesas de negociación, a círculos de... ¿cómo eran? Círculos de conciencia, algo así, los de ustedes, círculos, sí, para justo hacer legítimo todo lo que pedíamos, ¿no? Y en ese sentido, pues también recuerdo mucho cuando periodismo alternativo, feminista, que cubrió nuestra rueda de prensa, pues nos mencionaba como el primer movimiento tan grande en América Latina liderado por mujeres. En ese momento pues estábamos, yo creo que muchas de nosotras en el rush del paro, pero ya que pasa ese momento y lo vuelves a escuchar y te das cuenta que formas junto con tus compañeras, las que están aquí, las que están presentes, las que están de otras colectivas desde sus unidades viéndonos, que formas parte de esto, que se está volviendo realidad, pues sí me emociona demasiado, sí pienso que podemos llegar a influir bastante en las morras de otras instituciones, pues para parar algo que ni debería pararse, ¿no? Muchas veces lo dijimos, es que no tendríamos por qué estar pidiendo que no nos maten. Creo que es algo que deberíamos de tener ya de facto sin tener que pedirlo. Sin embargo, vivimos en una sociedad pues patriarcal y machista y misógina en la que tenemos que hacerlo, y pues también que se sepa que nosotras iniciamos el movimiento, nosotras sembramos la semilla, pero este movimiento no acaba con nosotras, y aunque, como dice la compañera, no logremos verlo incluso en vida, porque puede que sea un proceso bastante lento, que sí siempre se quede claro que las bases pues empezaron aquí. También alguna vez recuerdo que conversando con las profesoras decíamos, ¿no? Pues claro que tuvimos que ser la universidad que empezara con esto, porque somos pionera, la UAM es pionera en estudios feministas dentro de nuestro país. Entonces, pues también ser ejemplo para otras universidades, no solamente centralizadas, y para otras instituciones académicas, no solamente a nivel universitario, como también mencionan en el ejemplo de Chile. Pues qué bueno que las morras desde chicas se están dando cuenta que no tienen que vivir violentadas, porque también eso nos va a permitir vivir diferentes realidades de mujeres que no crezcan con miedo, de mujeres que no crezcan limitándose solamente por ser mujeres. Entonces, creo que esa es la importancia del movimiento feminista de la UAM, en los movimientos feministas en general, y sobre todo eso, ¿no? Que entre las morras, aunque tal vez también coincido un poco con que no quiere decir esto, que no haya morras que violenten, porque me parece que pues todas y todes hemos tenido algún tipo de violencia en algún momento de nuestras vidas, pues saber que está la deconstrucción, saber que se puede decir, la cagué, no lo sabía, estoy aprendiendo, estoy construyendo, y a partir de eso buscar siempre respetar y abogar por la vida y la integridad de todas, todos y todes las disidencias y pluralidades, interseccionalidades que pueda haber dentro de una institución académica. De igual forma, yo resalto este hecho histórico, como bien lo está diciendo aquí nuestra compañera de Azcapo. Esto es un movimiento histórico para América Latina, porque como universidad somos quienes hicimos este movimiento estudiantil y se hizo llamar feminista, y que a pesar que las 5 unidades están dispersas, algunas en la periferia, como es el caso de Lerma, estas 5 unidades tenían este deseo de acabar con la violencia, que lograron unirse. Esta dispersión que existía logró hacer una interUAM para poder hablar y compartir diversas ideas. Y justamente es una lucha que conlleva mucho trabajo, sacrificios y demás, con un fin en común, que nos protejan aquí dentro de nuestra escuela. Y como bien lo dicen, atraviesan distintos feminismos. Y sí, justamente todas las personas tienen derecho a creer o a ser creyentes de cualquier movimiento que sea, ¿no? Y justamente hay que preguntarnos por qué, en qué momento todas las personas, absolutamente todas, tienen que saber de feminismo o de feminismos para exigir el respeto
un trato digno. Entonces, justamente creo que esta lucha en parte va para que otras personas no tengan que aprender de algo que no quieren aprender, para poder estar tranquilas, para poder ser libres, para poder vivir justamente, ¿no? Que la violencia que existe en contra de las mujeres es tan fuerte, es tan vigente, que justamente en pleno siglo XXI, en pleno año 2023, donde las tecnologías están tan avanzadas y hay unos sofisticados, sofisticados medios de seguridad, de videovigilancia y demás. Aún así, México se mantiene, o sea, al día en promedio hay alrededor de 10 feminicidios. Entonces es tan vigente y la rabia, claro, que es tan grande, que nos hace permanecer en esta lucha y crear este cimiento, como lo mencionaba en un principio, como lo mencionaban mis compañeras. Fuimos motivo de inspiración para otras preparatorias y seguramente también para algunas otras universidades. Ojalá en algún punto podamos compartir parte de nuestros logros, nuestros fracasos, cuáles fueron las metodologías o el camino que nosotros ya fuimos creando para poder entablar conversación, para poder entender a nuestras instituciones y que sea un cimiento para otras universidades, escuelas y para todo en general, porque absolutamente todos los logros que se han creado a partir del feminismo pues no aparecen de la noche a la mañana, llevan un proceso largo que muchas veces justamente no se logran ver, uno quisiera ver ese logro, pero al menos el mantenerlo, sostenerlo y traspasarlo a siguientes generaciones hace que en algún día, aunque sea mínimo, se tenga algún logro. Bueno, a mí por último me gustaría como recalcar que aunque nosotros fuimos la parte física, me refiero a llevar las unidades en paro, yo siempre voy a recalcar que se cuestionen sus instituciones, o sea, se recalquen la manera en que la universidad nos maneja, porque pues si bien nosotros llevamos un paro, las 5 unidades entraron en paro, fue también gracias a las profesoras que nos estuvieron cuestionando y nos estuvieron enseñando la parte teórica, ¿no? O sea, el hecho de que ellas de alguna manera pues ellas sufrieron algún tipo de, se me fue el nombre, de dominación, nosotros lo llevamos a la acción. Y si bien nosotros no lo vamos a ver a futuro, de verdad espero que generaciones futuras puedan cuestionarlo, puedan hacerlo y puedan accionar de la misma manera y puedan accionar sin miedo. Actualmente también mi unidad yo considero que volvió a la normalidad, porque hay gente que incluso sigue haciendo bromas y sigue haciendo chistes porque pues es algo que no va a acabar. O sea, también quiero recalcar que también en este feminismo estudiantil siempre va a haber como el enemigo o la versión mala, o siempre vamos a ser los malos para todos, y me refiero en cualquier tipo de nosotros, ¿no? Y ya se me olvidó lo demás. Es que son los nervios, perdón. Pero a lo que me refiero es que bueno, ya, olvídalo, ya. Me puse nerviosa. Muy neurodivergente. Gracias. La doctora Karina Ochoa me ha dicho que no va a intervenir en esta pregunta para que pueda tener un poco de oportunidad de hacerle las preguntas que vienen del público. Un poco también porque pues tenemos un poco medido el tiempo, pero espero que las podamos resolver. Quiero hacer 3 bloques. Un primero que tiene que ver un poco con la interacción entre las distintas unidades durante el paro. Una pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que aprendieron y las marcó más a cada una de ustedes de las otras unidades? Y agrega: las quiero y admiro un chingo, morras y morres. Asimismo también, ¿cómo se siente cada unidad con el caso de Lerma, siendo esta unidad con más trabas en el proceso de paro? Y para finalizar, una pregunta que es: ¿hay un himno de todas las unidades para las colectivas feministas? Ese es el primer bloque. Adelante. Pues la primera pregunta sobre la relación con las otras unidades, pues es una pregunta muy difícil específicamente para mí y mis compañeras de la Asamblea General de Paro,
porque como ya lo hemos expresado, aunque no muchas veces, nos lo callamos bastante para no afectar la totalidad del movimiento feminista, fuimos excluidas. Nuestra marca es el rechazo. Cuando hubo el relevo, un comunicado de UAM Coajimalpa, desconociéndonos, nos marcó para el resto del tiempo en paro. Las demás unidades no nos reconocieron tampoco. Mandamos mensajes, mandamos correos, fuimos a tocar puertas y no nos recibieron. Y sorpresivamente sí tenían relación y sí hacían interwams y sí tenían pláticas y dinámicas conjuntas con el grupo estudiantil que dejó el paro, que es, bueno, ya no lo voy a señalar. Así que esa es nuestra relación. Sin embargo, siempre se aprende de esas cosas. Hubo un momento del paro que nos gastamos mucha energía en pensar, pero ¿por qué lo hacen? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Pero qué hemos hecho? ¿Por qué se dejan llevar por rumores? ¿Por qué no nos dan la oportunidad de que nos conozcan, de que nos escuchen y de que compartamos ideas? ¿Por qué no unificamos el movimiento? ¿Por qué no protestamos juntas en Rectoría General? ¿Por qué no escribimos un pronunciamiento conjunto en contra de la recalendarización? ¿Por qué nos aislamos? Y después de superar el trauma emocional, porque en efecto en este paro las emociones fueron muy importantes, dijimos, bueno, ni modo, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar con las condiciones particulares de Iztapalapa y también por eso mismo nosotras entregamos después, porque teníamos que respetar nuestro propio proceso. Nosotras no entregamos con las demás unidades. Entonces, híjole, desconozco mucho de cómo hayan trabajado ustedes, compañeras. Desconozco todo eso. Desconocemos, la AGP desconoce eso. Pero ni modo, ¿no? Como bien se ha dicho, los movimientos son heterogéneos. Los movimientos tienen altibajos. ¿Por qué? Porque los movimientos los componemos personas. Y las personas somos muy complejas y tenemos atravesadas muchísimas cosas. Entonces, sin embargo, pese a todo ello, pese al rechazo, pese al procesar emocionalmente todo eso, nuestra convicción fue, ni modo, hay que seguir luchando, porque el fin es mucho más grande que todas esas diferencias y que todo el rechazo que recibimos. Y pues, ni modo, encontraremos aliadas en otros lugares, formaremos nuestras propias redes, y seguiremos articulando movimiento, porque justamente el paro no era el fin en sí mismo, el paro fue un medio, el paro fue una expresión de hartazgo, pero no era, con eso no se acaba el movimiento. La segunda pregunta sobre cómo vemos a la unidad del Lerma, para nosotras en realidad fue como la unidad con quienes más sentimos identificación. ¿Por qué? Por la situación periférica. La de Lerma es aún más profunda porque ni siquiera se encuentra en la Ciudad de México, sino es Estado de México, que enfrenta un montón de problemáticas también muy profundas, ¿no? Como las altas tasas de feminicidio, ¿no? Empezando por ahí. Entonces, nosotros, bueno, en lo personal, yo admiraba mucho a Sororidad Lerma porque era una colectiva que desde antes del paro había trabajado, ¿no? Yo la sigo en Facebook desde hace muchos años. Y nos parecía también súper valioso que fuera un paro verdaderamente separatista, mientras que en las demás, demás unidades teníamos experiencias mixtas. Y justamente con UAM Lerma fue con quienes pudimos concretar una acción colectiva en Rectoría General, ¿no? Ellas también manifestaban cierto hartazgo y también yo me acuerdo haber escuchado que decían, es que ya no nos comparezcan, dejan de decir que tal, ¿no? Y lo que estaban reclamando era ser reconocidas como sujetas históricas y que dejaran de verlas en esa posición subordinada. Y pues evidentemente por lo que respondí en la primera pregunta, yo no conozco y ojalá no, un himno de todas las UAMs. Más bien, ojalá nuestros feminismos y nuestras reivindicaciones trasciendan la institucionalidad. Ya.
Bueno, para responder la primera pregunta, hasta donde sabemos el paro inició en Coajimalpa. En Coajimalpa, en su momento, pues muy pronto en el paro, pues se dio cuenta de que las otras unidades entraron en paro, pues en sororidad a la causa que detonó el paro en Coajimalpa, y se buscó la manera de generar colectivas para ir a hablar con las demás unidades, desde Coajimalpa hacia las otras unidades, y se buscó como formar lo que se conoció como Interguam, que era la forma en la que se comunicaban, ¿no? En su momento, con el conflicto en Iztapalapa, Coajimalpa sí lanzó un comunicado que desconoce el movimiento de la Asamblea General de Paro, porque era muy real, desconocíamos quiénes eran las personas que trabajaban en la Asamblea General del Paro, y siempre se manifestó que Coajimalpa siempre mantuvo la comunicación abierta con todas las unidades. Incluso posteriormente, personalmente, lo saben, yo fui a interceder por Coajimalpa y por las otras unidades para hablar con la Asamblea General del Paro sobre la situación, para buscar trabajar en conjunto sobre diversas actividades en las que, sobre todo con temas relacionados con la reforma del reglamento que se estaba trabajando en ese momento, y pues Coajimalpa fue como la unidad que siempre mantuvo comunicación de una u otra manera con todas las unidades y con todos los colectivos que hubo en todas las unidades. Quizá no en el momento oportuno, y en su momento también tuvimos esa plática con la Asamblea General del Paro, al menos personalmente, se tuvo esa comunicación, y esa disculpa de mi parte, a nombre de mis compañeros de Coajimalpa, porque reconocimos justamente la situación del aislamiento y buscamos incluirlas, aunque fue, quizá, nuevamente reitero, quizá un poco más tarde, pero Coajimalpa siempre buscó mantener la comunicación con todas las demás unidades. Y nunca cerró la comunicación con la Asamblea General del Paro. Eso fueron otras circunstancias. Pero bueno, ya no sé, o sea, ya pasó. Y lamentamos la violencia que se ejerció hacia ustedes en ese momento. Yo se los he manifestado personalmente, y se los reitero en este momento también. Sobre la situación del Lerma, pues sobre todo es muy delicada la situación que vive el Lerma, o sea, y por lo tanto la interacción que tuvimos con ellas durante todo el paro fue un poco más complicada, porque son una unidad demasiado vulnerable, entonces tiene demasiadas cuestiones de qué preocuparse y buscar qué defender, ¿no? O sea, no solamente es defender su integridad dentro de la unidad como UAM, sino dentro de la unidad, afuera de la unidad, dentro de la unidad por ser Lerma, dentro de la unidad por ser mujeres, dentro de la unidad por ser la UAM más alejada, fuera de la unidad por la situación en la que viven, por el estado político en el que vive Lerma, por las condiciones socioeconómicas de esa entidad. O sea, es una unidad demasiado vulnerable. Las compañeras de Lerma siempre han buscado como luchar por defender todo esto, y durante el paro, antes, durante y después, siempre siguen luchando, y al día de hoy pues tienen todo nuestro respeto y admiración, porque su lucha es, pues consideramos, mucho más fuerte, mucho más, con muchas más exigencias. Bueno, algo que yo pude notar a diferencia de las otras unidades fue la unión y la empatía que pudieron conseguir. Nosotros nos retiramos del paro, dando contexto a lo que comentó la compañera de la Asamblea General de Paro. Nos retiramos por el tipo de violencia psicológica que estábamos sufriendo, ya que aparte de haber sacado a un señor que era trabajador de la unidad en estado de ebriedad y probablemente estaba drogado, que no sabemos cómo entró, empezamos a encontrar como situaciones de que personas externas, creemos nosotros, estaban quedándose dentro de la unidad sin que nosotros supiéramos. Después de esto también empezamos a recibir comentarios como que nosotros éramos la fuerza bruta y deberíamos de estar cuidando la unidad. En algún momento también supimos de un señor que estuvo trabajando, se han ido a la unidad de Iztapalapa, se están reconstruyendo algunos edificios, entonces nosotros vimos a un señor en uno de los edificios, en una de las asambleas, y pues les pedimos que se retiraran a los representantes estudiantiles, pero pues pensaron que era para intentarlo sacar,
Pero como nosotros no dormíamos porque pues eran jornadas de prácticamente 24 horas, o sea, en mi caso era como de estar dando rondines, preparar el desayuno para las personas que vinieran a ayudarnos, después de eso ayudar a las personas que iban a entrar en laboratorios, pues no se descansaba, entonces nosotros ya sabíamos cómo accionar, ¿no? O sea, en este momento pues ya da risa como de, ay, yo me paseaba por la unidad a las 4 de la mañana con un tubo en mano por si se me atravesaba un güey, pero era un momento muy peligroso, entonces esa parte es eso, ¿no? También después de eso nosotros recibimos amenazas de que nos iban a dar portazos algunos alumnos y nosotros antes de irnos quisimos hacer un mural, el cual hasta la fecha está rayado, no queremos mover nada porque tenemos miedo a que nos agredan algunos alumnos externos o que sepan que pues somos miembros de aquí, ¿no? Después de esto pues también estuvimos recibiendo como que varios comentarios. En una ocasión una compañera nos comentó que nosotros teníamos que darles de comer a los representantes estudiantiles, pero pues es como... después de esto también empezamos algunas representantes recibieron amenazas de que si daban información o malditos topos vamos a descubrir quiénes son. Son cosas que a nosotros nos molesta mucho. Actualmente se entiende, es histeria colectiva, es coraje que se tiene como representantes, pero yo creo que pues es algo que a nosotros, lo mencionaba Coajimalpa, la salud mental es muy importante y nosotros llegamos a un punto de salud mental en donde nos terminamos quebrando. Yo me acuerdo que lanzaron un comunicado falso en donde afectaban a personas de mi carrera y fue la primera vez que lloré porque yo estaba como de, güey, es que nos va a venir la policía, es que nos van a demandar, cosas así. O sea, cuando uno está en un movimiento de este estilo, lo primero o el primer error que se viene a pisar es como de, güey, ya valimos verga. Es todo. O sea, es como de... ahorita va a venir la policía y nos va a sacar, o el ejemplo de que la rectora nos desconoció y nos dijo que éramos porros, ahorita va a mandar la policía y van a venir por nosotros y vamos a terminar en el bote y nuestro paro no va a llevar ni a 3 días, entonces es horrible. Entonces nosotros por algunos compañeros llegamos a recibir violencia psicológica, lo cual fue muy desgastante, o sea, nosotros de verdad no dormíamos, yo llegué a ver compañeros colapsar y llorar de que tenían miedo de que algo les pudiera pasar. O sea, un compañero a mí me dijo, nosotros usábamos seudónimos porque para esto no queríamos que nuestros nombres se supieran, actualmente pues ya no sé, así como de, tú estabas en el paro, sí güey, pues ya estaba en el paro. Pero en ese momento me acuerdo que un compañero en lágrimas me dijo como de, bendita, cuídate mucho, si algo llega a pasar ya sabes por dónde salir a correr, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de situaciones, quiero que quede claro, nosotros nos salimos por eso, por los comentarios que se llegaban a hacer, nos llegaron a acusar de intento de homicidio, nosotros ya hablamos con Protección Civil, ya se solucionó, hasta el momento pues tenemos roces con las representantes de la asamblea, no queremos tener más roces, pero son cosas que nosotros decidimos como guardar y hasta la fecha la gente pues no nos cree porque en Facebook es como de los del comité del paro provisional se la pasaban pidiendo comida vegana y cosas así y es como de güey, pues había gente que era vegana e intolerante a la lactosa, o sea, son cosas que la gente invalida y no está chido que se invalide. Por eso nosotros nos salimos. Con respecto a la situación de Lerma, yo no puedo hablar por Lerma porque Lerma no está aquí, porque Lerma no está dando su perspectiva, entonces yo no estoy en el derecho de opinar por ellas. Sí es una situación que hay que reconocer que tienen un esfuerzo y que es un movimiento genuino, pero yo no estoy en derecho de opinar por ellas. Y lo del himno, yo solo conozco el himno de Lerma, que ellas están en su derecho de decir y de cantar, pero como no están aquí, pues nosotros no podemos opinar. Si en algún momento la comunidad que actualmente está teniendo un feminismo estudiantil quisiera hacerlo, pues estaría muy chido. Independiente de eso, ya. Hablar del marco de relación entre Interwam es un poco complejo. Es complejo porque fue complejo. Si bien volvemos a caer en esta romantización, ¿no? Claro que fue muy importante el tener un punto de unión o que se viera la interconectividad que existió entre las unidades, porque eso le fue dando fuerza a nuestro movimiento. Sin embargo, como muchas recordarán, el hacer las pláticas y de por sí en cada unidad atraviesa sus propios problemas, atravesaba sus propias, pues sí, desgracias, es complejo hablar entre todos los integrantes que fueron parte del paro. Ahora es más difícil, si tú ya tienes tus propios problemas en tu unidad, es más difícil
hablar entre todos los integrantes, bueno, entre las integrantes de Interguam, que muchas veces pues existieron esas trabas, ¿no? Pero pues al final fue surgiendo, fue fluyendo y pues entre ellos salieron cosas tanto positivas como negativas. De igual forma, de parte de de Xochimilco, no es la intención que en Iztapalapa se sintieran violentadas, sin embargo, pues es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Muchas veces en esta búsqueda de igualdad, de respeto, uno termina cayendo en los errores de hacer sentir violentados a las demás personas. Jamás fue la intención por parte de Xochimilco. Sin embargo, creo que al menos en nuestra unidad, creo que también, y en las demás unidades, muchos nos sentimos identificados como con este proceso de paranoia hasta cierto punto, ¿no? En el que entrar al movimiento fue bastante desgastante, te vulneró demasiado, vulneró nuestra integridad tanto física, nuestra identidad también. Entonces son diferentes cuestiones que se atravesaron, que hicieron que las cosas pues tomaran el curso que tomaron. Por parte de Lerma, algo que puedo resaltar bastante es la admiración, y creo que es algo que sentimos todas las unidades, la admiración de estas morras que se la rifaron, que nos comentaron. La vez que nos tocó ir a Lerma fue un momento bastante emotivo, y yo tengo bien marcadas las palabras que las morritas dijeron, ¿no? El día a las diferentes entes administrativos, que esa vez habían hecho que ellos llegaran hasta allá, que claro, habían llegado en sus propios carros y bajo sus propios medios, y eran caminos que ellas, estando en la periferia, toman día con día, vulnerando su persona y demás. Entonces yo resalto, y justamente fue el día en el que les digo, es que, señor rector general, siento que no me está protegiendo, está actuando como un macho opresor. Que claro, ahí hubo pues distintas cuestiones, pero mi admiración total hacia ellas, y si nos están viendo, que seguramente lo están haciendo, les mando un fuerte abrazo. Comprendemos totalmente que su ausencia, incluso era lo que hablábamos en los debates anteriores, ¿no? Que el fin del paro no, pues genera distintas complejidades, ¿no? Porque ya no estás en un paro, ya estás otra vez en tus actividades. Ya hay personas que no pudieron seguir en las colectivas y demás, y darle el seguimiento, gestionar los tiempos, en qué momento voy a faltar a mi clase para poderle dar continuidad y demás, es complejo. Entonces entendemos totalmente la falta de las compañeras. Al contrario, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Y en cuanto al himno, pues igual, solo conocemos Sororidad Lerma, es un himno bastante lindo, de todas las unidades al momento no existe, pero más que el himno yo considero igual que lo importante es mantener esta unión, esta comunicación que existe para hacernos fuertes como Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, creo que la respuesta va por 3 diferentes ejes. La primera que voy a abordar es sobre Interguam. Como dice mi compañera, hay que reconocer que la Interguam fue un espacio bastante difícil de conciliar. La unidad Azcapotzalco mantenía un proceso democrático y de consenso en nuestra asamblea interna casi todos los días. Y en ese sentido, pues también mis compañeras que estuvieron conmigo en Interguam no me dejarán mentir, no podíamos tomar decisiones las representantes de Azcapotzalco por nuestra unidad. Eso hizo que en ciertas ocasiones el proceso se retrasara, porque llegaban ideas o llegaban momentos de tomas de decisión en la Interguam, y Azcapotzalco siempre era, esperen, tenemos que votarlo en nuestras asambleas. En ese sentido, pues también agradecer la paciencia a las demás unidades de respetar nuestros procesos democráticos. En cuanto a las cuestiones internas de cada una de las unidades, decidimos mantenernos neutrales y respetuosas. Nosotras estuvimos en contacto con las compañeras de las 5 unidades intentando conciliarlo. Hay que entender también que somos diferentes tanto política como materialmente. Y en ese sentido, pues también son las diferencias, ¿no?, las que también hacen que este movimiento haya sido tan fuerte y tan plural.
Creemos que las acciones que tomamos como Azcapotzalco dentro de la Interguam, más que personales, fueron políticas. Y la única ocasión en la que la AGP vino a visitarnos, pues coincidió lamentablemente con el día que tuvimos que evacuar por emergencia por la amenaza del Grupo Porril. Y en ese sentido, pues el que alguien externo a nuestra organización ingresara a las instalaciones, pues era algo que se tenía que votar, ¿no? Y en ese momento, pues estábamos definitivamente dentro de una emergencia. Eso respecto a la Interguam, fue un espacio pues bastante enriquecedor porque pues si tan solo en la multidisciplinariedad dentro de las licenciaturas de una unidad hay diferencias, pues ahora nos enfrentábamos incluso a unidades que ni siquiera tenían las mismas divisiones que nosotras. Entonces, pues justo fue bastante plural, fue bastante enriquecedor, bastante complicado, también como lo menciona mi compañera de Xochimilco, pero bueno, pues siempre intentamos nosotras manejarnos desde el respeto y desde la democracia interna de la unidad Azcapotzalco. En cuanto a la unidad Lerma, pues la verdad es que yo personalmente aprendí mucho de ellas. Las considero mujeres muy poderosas porque también, como lo han mencionado mis compañeras, pues Azcapotzalco dentro de todo fue un paro privilegiado. Alguna vez en alguna Interguam las compañeras de Lerma me dijeron, ¿no? Y justo también lo que hablaba yo hace rato, tener el valor o tener la apertura de decir, ok, me estoy equivocando porque mi perspectiva y mi historia de vida no es la misma que la tuya. Alguna vez una de ellas en una Interguam me dijo, es que, hermana, no es lo mismo que les lleguen víveres a ustedes, que tienen una estación de Metrobús en la esquina, a que nos lleguen a nosotros, que estamos totalmente desconectados de un sistema de movilidad urbana. Y en ese sentido, pues también me tocó aprender muchísimo de ellas. Son mujeres muy poderosas, al igual que Xochimilco, les mando un abrazo si es que nos están viendo. A mí me impresionaba bastante, recuerdo cuando la rueda de prensa, cómo llegaron preciosas con sus capuchas, con sus mantas, con su himno. Y pues eso me lleva también a la siguiente respuesta, ¿no? No creo que como tal exista todavía un himno que tengamos todas las Interguam. Recuerdo también que en la rueda de prensa pues hubo un momento de silencio en donde a Azcapo se nos ocurrió poner Canción sin Miedo, que de alguna u otra manera ha sido un himno feminista no acordado, y todas empezamos a cantar y Sororidad Lerma nos sorprendió con que ellas sí traían una canción que hablaba específicamente de nosotras y del movimiento. Obviamente les dijimos, ay, nos lo hubieran pasado para todas cantarlas, no la conocíamos, la conocimos todas ese día, pero pues creo que la rescato mucho porque también eso habla de otros motivos de lucha, ¿no? No solamente lo político, no solamente lo tangible, sino también pues desde las artes, desde la expresión, desde la música, desde la protesta, pues también vemos que esta lucha sigue, ¿no? No solamente es en las mesas de negociación y en los pliegos petitorios, también ahí se ve reflejado, ¿no? En todas, incluso no solamente en la música, o sea, yo lo veo en los murales que hicimos dentro de esta unidad, en los murales que se hicieron en otras unidades, en las mantas, en las protestas, y pues en ese sentido siento que es importante también validarlo. Creo que algo un poco general que sí tuvimos consenso y que también fue algo bastante improvisado para nosotras, pues fue la adaptación que hacemos nosotras a la porra de la UAM, ¿no? Digna, libre y soberana en lucha feminista a la metropolitana, porque pues justo estamos en una lucha que nos lleva hacia buscar una vida universitaria que actualmente las mujeres de la UAM no tenemos espacios para ser totalmente dignas, ni libres, ni soberanas. Seguimos sumisas ante un patriarcado presente dentro de las esferas institucionales, académicas, administrativas, estudiantiles de la universidad. Entonces, pues creo que esa sería como nuestra única consigna juntas. Sería una buena idea tal vez trabajar en una o tal vez tomarla de Lerma, ¿no? Como un himno, porque aparte fue muy genuina. No fue como que alguien le consignara a Lerma el que la hiciera. Ellas la hicieron desde la rabia, desde la expresión a través de la música, pues todos sus pensamientos. Y creo que es todo. Yo me había limitado en la parte de la experiencia porque la verdad es que no quería irrumpir en esa parte. Sin embargo, o sea, quienes somos profesoras universitarias de esta institución y que nos articulamos en torno a una red informal, porque no tiene nombre, fue una red de más de 100 profesoras. Esa vez que nos reunimos con ustedes y que éramos 100, solo entraron 100 profesoras porque no había más cupo en el Zoom.
pero muchas otras profesoras, yo calculo que éramos como 180, nos empezamos a articular en apoyos muy diversos, desde posicionamientos múltiples, con nuestras estudiantes, ¿no? Lo primero que a mí me convocó el primer día que iniciaron el paro, alguien me habló en la mañana y me dijo, oye, ¿estás en la asamblea de la Plaza Roja? Y yo le dije, no, ya voy para allá, y llegué a la asamblea y me metí de chismosa, y luego después a la noche me empezaron a llegar mensajes porque estaban agrediendo a nuestras estudiantes. O sea, había un tipo que llegó en una moto y el mismo día que había iniciado el paro las empezaron a agredir. Y ese fue mi encuentro y articulación, porque me vine corriendo desde mi casa, así no lo pensé, y ahí me encontré con todas estas morras, que la verdad son bien potentes, y que mantuvieron el paro en Azcapotzalco durante 2 meses. Pero lo que quería decirles es que la articulación fue muy interesante, porque la conversación con las estudiantes se dio desde un lugar súper interesante, ¿no? Ya me acuerdo, por ejemplo, alguna vez que una profesora dice, es que no nos hacen caso, y yo les decía, no, nos escuchan, pero que nos escuchen no significa que van a hacer lo que nosotros pensamos que se debe hacer. Y entonces yo desde muy al principio entendí que estamos estableciendo una conversación bastante horizontal con nuestras estudiantes. Incluso yo no lo he planteado en otros momentos, pero hubo un momento en el que yo les dije, chicas, yo no estoy de acuerdo con las decisiones que están tomando, y todo bien, porque no somos parte del proceso, pero yo, desde mi lugar, yo no puedo acompañar este proceso en este momento. Y fue súper respetuoso, o sea, a mí me gustó mucho porque las compañeras no hicieron ni bulla, ni se tiraron al piso, ni estigmatizaron a quienes en un momento dado dijimos, no vamos a entrarle desde aquí porque nosotras venimos de otras trayectorias, con otra mirada política, y lo que estamos viendo es que esto puede ser muy peligroso. Y después de eso siguió la conversación, y siguió una conversación, y yo eso lo agradezco profundamente porque me parece de una alta madurez política. O sea, una alta madurez política donde ellas nos reconocieron como compañeras aliadas, apoyos, pero también supieron que podíamos tener divergencia y que eso no iba a impactar a su movimiento en un sentido en el que hubiera reclamos mutuos, ¿no? Entonces, yo sí lo quería decir porque yo estoy muy agradecida en ese sentido de que la conversación ha sido siempre muy directa, muy horizontal. Yo creo que no hubo maternalismo en este proceso y eso también lo agradezco. Creo que nos obligaron a tener también la madurez como para poder hablar con ustedes desde lugares muy francos, muy abiertos y muy responsables. Y por otro lado, creo que a mí la enseñanza en Lerma a mí me dieron cátedra las morras de Lerma. O sea, el proceso de negociación, las morras fueron impecables, pero además a mí y creo que Verónica Arroyo y Iris Santillán, que desde Azcapotzalco acompañamos el proceso de Lerma, no me dejarán mentir, fue bien impresionante cómo las morras lograron que las autoridades se sentaran después de que estaban muy reacias a la negociación. Y por otro lado, llegar a Lerma, yo nunca había ido a Lerma. O sea, llevo 10 años en la UAM y nunca había ido a Lerma. Había ido a Coajimalpa, había ido a Iztapalapa, había ido a Xochimilco, pero a Lerma nunca. Y fue súper impresionante, o sea, constatar que lo que decían las morras sí pasaba en Lerma, ¿no? O sea, hay que ver, hay que ir y darse cuenta que sí, que ahí hay un proceso periférico que atraviesa otras realidades y que tiene otros contextos incluso en la propia negociación. Entonces, o sea, yo sí quería resaltarlo porque también pareciera que todo es lindo y bonito y no es cierto. O sea, hubo divergencias, hubo diferencias, incluso de las profas, yo particularmente, en algún momento también hubo esa necesidad de desplazarnos. Yo me desplacé y dije, compas, yo no puedo entrar en este proceso, toda mi solidaridad, pero yo aquí no estoy de acuerdo. Y eso no significa nada, porque significa que ustedes deciden, solo que sepan que habemos otras, que formamos parte de un grupo de apoyo y que también podemos decir, a esto no le entramos, ¿no? Entonces, eso me parece importante decirlo, porque a veces parece que el problema de las tensiones dentro de los movimientos sociales es terrible, y no. Todo el tiempo hay este tipo de procesos, todo el tiempo hay este tipo de divergencias, todo el tiempo se están cruzando muchas cosas en las decisiones que a veces no se pueden contar abiertamente o sí, pero no importa, o sea, así son los procesos sociales, no todo es miel sobre hojuelas. Y en esas tensiones se van tomando decisiones y muchas de esas ya se van tomando desde lugares donde no se puede ver la totalidad de la realidad, sino un fragmento. Y ahí pues uno puede hacer y tomar decisiones que tienen resultados y costos positivos o no tan positivos, pero lo quería decir desde mi experiencia, porque la verdad es que a mí me llenó esa experiencia, poder hablar con mis estudiantas, que no son mías, pero las hago mías, desde un lugar bastante horizontal, incluso en la disidencia, y eso lo agradezco. Entonces les agradezco profundamente las enseñanzas.
Muchas gracias. Había otras preguntas, pero pido una disculpa a quienes las emitieron y también aquí a la mesa, porque el tiempo nos apremia también, tenemos un tiempo limitado. Entonces las voy a pasar para que de todos modos las tengan ustedes, pero quisiera dar paso pues a la ceremonia de clausura, no sin antes agradecerles a las colectivas, agradecerle a Karina Ochoa haber estado en esta mesa de conclusiones. Muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo. Sí, yo quisiera añadir algo. Pues hablo en nombre de mi unidad Azcapotzalco, pero me parece que tal vez sea un pensamiento que se comparta dentro de las unidades. Tomamos estos espacios como morras para contar nuestra historia, para hacerlo antes que la institución lo haga, porque bien como lo dijo la profesora Karina Ochoa, el trabajo fue nuestro. Quienes tuvieron que aprender la gramática política para los acuerdos fueron nosotras. Los logros obtenidos y las resonancias que hubo después de este paro feminista son de estas colectivas, son de las morras, no son de la institución. Y en ese sentido, dentro de la unidad Azcapotzalco, pues a nosotras continuamos haciendo este trabajo político. Seguimos muy de cerca analizando sistemáticamente cómo funciona la universidad. Actualmente nosotras estamos en un proceso de auscultación. Bueno, ahorita ya salió la resolución. Estuvimos en un proceso de auscultación para la rectoría y estuvimos presentes. Y así como estuvimos presentes en esos procesos, pues hasta donde nuestras fuerzas nos permitan, vamos a seguir presentes en los movimientos de la universidad, porque los logros obtenidos no son el único resultado que buscamos. Y en ese sentido, pues sí mencionar y dejar muy claro que fuimos las morras las que logramos todo esto, las morras que estamos hoy aquí arriba, las morras que están aquí abajo, las morras que nos están viendo, fuimos las que tuvimos, como bien dijo la profesora Karina Ochoa, que trabajar el doble o el triple para traducir políticamente las exigencias legítimas y justas para que respetaran nuestra vida y nuestra integridad. Entonces los logros son nuestros, no son de la institución, son totalmente nuestros. Me gustaría también solo agregar que de parte de Coajimalpa, que fue quien inició el paro, pues tenemos que recalcar que pues aprendimos muchas cosas en este paro, cometimos muchos errores también, pero que la lucha debe seguir, que debemos a seguir vigilando, que las condiciones mejoren para la universidad, para los estudiantes, para todas las personas dentro de la UAM. Y les queremos pedir que tampoco nunca dejen de luchar. A las siguientes generaciones, a los que nos están viendo, que acaban de entrar o que van a estar por entrar o que van a entrar en unos años a la UAM, que no dejen de luchar y que si en algún momento vuelven a necesitar hacer un paro estudiantil, tienen todo nuestro apoyo, tienen todo el precedente que hemos dejado y aprendan de nuestros errores para no cometerlos. Mejoren y luchen más fuerte. Pues, perdón. Yo nada más quería darle las gracias a la unidad de Azcapo por permitirnos participar y por poder hablar ciertas cosas que pues en su momento no se pudo. Mi consejo, aparte de que la escuela es fea, es mala, si llegan a hacer un paro, hagan dos cosas: consigan un abogado y un psicólogo, por favor. La salud mental es muchísimo más importante que la institución y el haber logrado algo. Entonces, también quiero que se reconozca que esto es algo muy bonito, es algo histórico y muy importante. La participación de absolutamente todas, así se haya creado disputas y roces. Se crearon cosas, se hicieron cosas y no me gustaría que se quedara en el olvido, ¿no? O sea, independientemente de los chistes que podemos llegar a hacer todos los que participamos en el paro, así como de ¿te acuerdas cuando casi nos matan? Son cosas que son en el momento tan divertidos ahorita, pero es algo que no quiero que se olvide, así que muchas gracias. Igualmente, la UAMX Asamblea Estudiantil agradece este espacio que nos brindó aquí, que nos brindaron aquí toda la unidad de UAM Azcapo. Y de verdad es un honor estar aquí dando nuestra perspectiva, cómo vivimos el movimiento desde el debate desde la semana pasada. Entonces, infinitas gracias y pues es todo. Yo quisiera invitar a reivindicar la escucha, ¿no? El hacer política entre morras también es revalorar el saber escuchar. Y
Yo creo que muchos errores que se tuvieron en el desarrollo del paro, durante la organización, podrían subsanarse o podrían aminorarse a partir de la escucha entre nosotras, ¿no? La escucha entre nosotras es una forma de romper la individualidad y de romper cuestiones de jerarquías, ¿no? El autoritarismo y demás. Escuchar es básico. En otro sentido, escuchar la experiencia es importante. Para los movimientos sociales siempre es importante justamente defender las posturas mismas, pero también escuchar otras experiencias políticas, escuchar otras experiencias de vida, porque si no pareciera que solamente nos miramos el ombligo. Y a mí me parece que después de esta experiencia, algo bueno que podemos hacer todas las que estamos, no solamente las de esta mesa, es transmitir lo que aprendimos, transmitir lo que vivimos, transmitir las reflexiones que nos quedaron y pues seguirle dando, ¿no? Trascender la institucionalidad, como dije. Pues hay que echarnos un digna, ¿no? También. 2, 3. Digna, libre y soberana, digna, libre y soberana, en lucha feminista, la metropolitana. Muchas gracias. Quiero dar paso a el evento final, que es un poco la clausura de este ciclo de conferencias del Seminario Café Debate. Primero quisiera darle la bienvenida a quienes nos van a acompañar aquí en la clausura. En primer lugar, a la doctora Rocío Padilla, que es titular de UGEDIS aquí en Guamas-Capozalco. También a la doctora Verónica Arroyo, profesora investigadora del Departamento de Ciencias y Artes para el Diseño de aquí de Guamas-Capozalco. Y finalmente a la doctora Marta Torres, profesora investigadora del Departamento de Sociología de la Guamas-Capozalco. Quisiera pedirles, en primer lugar, a la doctora Rocío Padilla, si nos pudiera dirigir unas palabras en esta etapa final. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, primero agradecerles que hayan alzado la voz, porque no todo lo institucional es patriarcal y a veces quienes estamos al frente de las unidades también vivimos violencias. También necesitamos que ustedes estén atrás, porque podemos decir las cosas, pero tampoco nos escuchan. Ha sido difícil en estos 4 años abrir la brecha en la Guamas-Capozalco. Pero si algo me parece importante decirles es que no me doblo, no me alineo. Eso es importante. Y que el trabajo que estamos haciendo desde la UGEDIS tiene una visión feminista y sí tiene una visión en la que la intención es el respaldo a la comunidad universitaria. Creo que a las instituciones de educación superior les hace falta entender que ser institucional es reconocer sus errores, es allegarse de quienes tienen el conocimiento y de quienes viven día a día las violencias en los espacios universitarios. Escucharlas, como decía justamente la compañera hace un momento, escucharlas y abrirse, ¿no? Abrirse a comprender que si queremos una UAM transformada, debe haber el apoyo real. La unidad de género, las unidades de género no podemos funcionar con una persona que haga todo. Y algo que me gustaría compartirles es que quienes estuvimos al frente de las unidades de género o quienes estamos o estuvimos durante el paro, también vivimos la incertidumbre del señalamiento y del cuestionamiento ante situaciones que ya habíamos hecho patentes en la institución y que nunca tuvimos respuesta.
Eso ha sido, y se los he compartido a las compañeras, cosas que ustedes han demandado, eran cosas que ya habíamos advertido desde acá, y que si bien se mencionaron, jamás hubo el apoyo, ¿no? Yo lo comenté incluso en alguna de las reuniones del consejo, que hay conocimiento y hay compromiso. Yo también me asumo feminista, soy feminista y no tengo por qué callarlo, porque por ahí alguna vez me dijeron que yo tenía que dejar de asumirme feminista para dirigir un área, y pues no es así. Creo que quienes estamos ahorita en este contexto particular, bueno, yo lo digo por Azcapotzalco, les agradezco porque esto ha dado pauta a que se muevan cosas, y que gracias a ese moverse pueda voltearse un poquito más hacia la unidad de género y dar cuenta de la importancia que se tiene, del papel que jugamos, que no es un papel de apagafuegos. Las autoridades deben entender que las unidades de género no somos apagafuegos. Las unidades de género tenemos también una dirección, un compromiso, una línea de trabajo, y que buscar esa transformación al interior implica también el apoyo y el compromiso institucional, no solamente desde el discurso, sino desde la acción, ¿no? Hay que ver los espacios, hay que ver la gente que está en esos lugares, y que efectivamente se pueda dar cuenta del trabajo que se está desarrollando aún sin recurso económico en algunos casos y en algunos otros material. Quiero compartirles que ha sido desafortunado enterarme que la compañera de Coajimalpa fue rescindido su contrato con fecha 15 de agosto. Y ese era uno de los temores que también teníamos, porque sabíamos que había que buscar archivos expiatorios y no necesariamente éramos las titulares de las unidades de género, ¿no? Entonces, agradecerles que se haga visible toda esta situación del contexto que se vive en la universidad, y que gracias a esto también ustedes puedan dar seguimiento al cumplimiento de compromisos institucionales. Quedar en medio es difícil, ¿no? Quedar en medio es difícil porque nosotras con un plumazo nos vamos, ¿no? Pero ustedes no. Entonces, es importante que ustedes den seguimiento a esos compromisos que se han adquirido, y que también adviertan que no solamente son compromisos que corresponden a las unidades de género, ¿no? La institucionalización de la perspectiva de género y el trabajo que se tiene que hacer es de arriba hacia abajo. Y quienes quedamos en medio podemos tener el conocimiento y la disposición, pero no tenemos a veces el recurso ni la toma de decisión. Entonces eso es importante que ustedes también lo sepan. Yo agradecerles su valentía, agradecerles que hayan logrado lo que lograron, porque gracias a eso yo puedo estar hoy aquí hablando también con mayor tranquilidad, ¿no? Y bueno, finalmente decirles que en el espacio de la unidad de género estamos trabajando en la medida en que vamos pudiendo, y que tenemos el compromiso y el conocimiento, y por supuesto la puerta abierta y el trabajo, como lo hemos hecho en estas últimas fechas con ustedes, desde esta visión horizontal, por supuesto, ¿no? Y pues bueno, nada más eso. Gracias. Bueno, yo, pues, la verdad fue una experiencia maravillosa también para profesoras feministas que nos fuimos uniendo en el camino. Suscribo totalmente las palabras de Karina, de esa experiencia maravillosa que ustedes nos permitieron tener al interior de las unidades. Tuvimos 3 experiencias mero diferentes, ¿no? Ustedes son sustancialmente diferentes, aunque tienen una lucha en común. Estuvimos en Azcapotzalco, estuvimos en Lerma y estuvimos en Coajimalpa, y fueron experiencias, las 3 maravillosas, que nos permitieron entender desde muchos ángulos diferentes quién es el movimiento, quién está atrás del movimiento y quiénes éramos nosotras atrás de ese movimiento. Como dice Karina también, desde una manera horizontal, desde un feminismo docente y más maduro, evidentemente, pero agradecer su sinceridad para con nosotras desde esa distancia que tomaron. Agradecer los consejos que pudimos dar en el momento en el que lo solicitaron, y agradecer cuando nos abrieron las puertas y se quedaba todo atrás sin saber qué iba a suceder, porque al principio no sabíamos si íbamos a tomar un riesgo también nosotras con ustedes, pero lo hicimos.
Habemos más de 100, 150, 200 posiblemente profesoras feministas que estamos ahí para cuando ustedes nos necesiten. Me parece que la lucha que ustedes tuvieron fue una lucha que aguijoneó, que dejó un escozor tremendo y profundo en las autoridades y que muchos en algunos casos la tomaron como botín político. Yo creo que ese botín político ustedes también lo tienen que usufructuar y tienen en este momento que tomar a las autoridades que quedan en lugar de esas personas que tomaron botines políticos, pues desde abajo, desde el principio, desde el momento en el que inicia para decir, ya no eres esa persona, ahora tú vas a estar con nosotros y nos vas a dar respuesta. Porque bien lo dice Rocío, Rocío tiene aquí 4 años y ha sido recibida por las autoridades en no más de 5 ocasiones. O sea, esto no puede seguir sucediendo. Tiene que haber una respuesta a lo que está sucediendo en este momento. Ya estamos hablando, ya lo estamos diciendo. Nosotras, mujeres, tenemos que apoyar a esta oficina de género, tenemos que seguir apoyándonos entre nosotras y ese escozor que provocaron en ese momento dado, pues seguirlo provocando. Yo creo que es muy importante. De alguna manera, las escucho y veo que hablan en pasado y no debe de ser así. Tenemos que seguir hablando en presente y en futuro. Porque ustedes se van, nosotras nos quedamos con esa responsabilidad, pero ustedes tienen que formar a las jóvenes que vienen. Así como lo dijo una de las compañeras, creo que fue de Azcapotzalco, que dijo, nosotros sembramos en las jóvenes de las preparatorias, incluso en la fiscalía, también movieron a la fiscalía en su momento para que abriera puertas. Bueno, pues entonces no se vayan sin dejar a las morras más jóvenes con esa información, con esa experiencia que ustedes tuvieron. Nosotras, insisto, nos quedamos y de pronto nos quedamos solamente viendo a la institución y esa institución no nos está dando respuesta a nosotras. Las cosas se están normalizando. Platicaba con la profesora Sandra Molina que le hubiera encantado estar aquí con nosotras, pero no pudo estar. ¿Qué necesita la universidad en este momento? Pues posiblemente otro par. Suena fuerte, suena muy fuerte, pero las cosas se están volviendo a normalizar. Las cosas ya están pasando. Ustedes están en la efervescencia de las declaraciones, están en la efervescencia de las entrevistas, pero ¿qué va a pasar cuando esa efervescencia ya baje? Tienen que seguir ahí, tenemos que seguir con ustedes. Definitivamente ya no es nuestro momento, pero sí es nuestro momento como profesoras feministas de seguirles apoyando. Y ya saben con quién cuentan. Antes de darle la palabra a la doctora Marta Torres Falcón para que haga la clausura oficial, aparte de lo que quiera agregar, quisiera no despedirnos sin dar unos agradecimientos finales a todas aquellas y aquellos que hicieron posible todo este seminario Café Debate. En primer lugar, a las integrantes de la colectiva de la UAM Azcapotzalco por su coordinación. Muchas gracias, en serio, desde nuestra actividad académica, muchísimas gracias por hacerlo posible. A la profesora Karina Ochoa, coordinadora académica de este seminario Café Debate. Al ayudante y los ayudantes de ATAP y de la especialización, a Estefanía, a Israel, a Octavio, muchas gracias por hacer esto posible. A todas las personas que apoyaron técnicamente para el evento, de la sección de audiovisuales, de cómputo, de CIA TV y de vigilancia. A todos muchísimas gracias. Y ahora sí, le cedo la palabra a la doctora Marta Torres para que pueda clausurar formalmente este evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Sí se escucha, ¿verdad? Hasta cuando se supone que no me toca hablar.
Y no quiero, no sé si lo voy a lograr, la verdad no quisiera ser repetitiva, solamente quiero destacar algunas cosas que hemos visto a lo largo de estas 6 sesiones de nuestro seminario Café Debate. Y un punto en común de varias profesoras, muchas profesoras, algunas que estuvieron aquí comentando las participaciones de las compañeras de las colectivas y muchas otras que no estuvieron en este seminario Café Debate, es nuestra profunda gratitud y reconocimiento a las morras de las colectivas que en las 5 unidades de la UAM nos demostraron que esto era posible. Subrayo el pasado porque quiero recuperar lo que acaba de decir nuestra colega Verónica Arroyo, y lo dijo también Karina en la primera sesión. Hablamos de pasado como si tuviéramos que estar evaluando el paro, cuando esto es un continuum, es un oleaje. La doctora Raquel Huereca de la unidad Lerma, en uno de sus textos hablaba, es que hemos hablado del feminismo como la primera ola, la segunda ola, la tercera, es un oleaje, nunca llega realmente a romper la ola y a resolverse en espuma frente a una arena incomprensible y sobre todo incomprensiva de las autoridades. Este es un proceso, las estudiantes, lo dijo una colega de Iztapalapa, se van y qué bueno que se vayan, esto es algo importante, necesario en la vida de las instituciones. Por lo pronto ya nos dejaron mucha chamba, porque estamos en cualquier cantidad de comisiones, revisando una cosa tras otra, nos desesperamos mucho. Karina, un poquito más que yo, si es que se puede, por la lentitud con la que funcionan las comisiones, por toda esta dinámica institucional. No puedo, de verdad no puedo creer que en 4 años a Rocío Padilla la hayan recibido 5 veces o 6, ¿no? Para que nos salga mejor de 1,5 veces por año. Son situaciones que no pueden seguir sucediendo. Y si necesitamos otro paro, como dice Verónica, bueno, pues hagámoslo las profesoras. Y ahora sí, otro tipo de paro. Les voy a pedir, por favor, que nos paremos para hacer la clausura oficial. Miren, realmente es un honor. Iba a decir que desde el primer día, es que creo que esto tiene más ruido. Sí me escuchan, ¿verdad? Aunque no sé si funciona en la transmisión. Desde el primer día les pedí a las compañeras de Azcapo una playera como esa, porque sabía que me iba a tocar clausurar y quería venir a tono. Bueno, sigo esperando. Es un honor, es un privilegio desde la jefatura del área de teoría y análisis de la política. Entre los reconocimientos que hizo Alejandro, nos faltó decir también a la especialización, al doctor Sergio Tamayo, que ha sido un pilar en la continuidad de estos seminarios Café Debate. Sí, pero creo que es algo más. Tengo que ponerlo aquí para que no haga ruido. Bueno. Siendo las 14:37 del jueves 21 de septiembre del año 2023, en el edificio W de nuestra querida unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, declaro formalmente clausuradas las actividades de la 17ª edición del Seminario Café Debate de Cultura Política. La dinámica de la protesta feminista, análisis de la violencia de género en las 5 unidades de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Muchísimas gracias a todas las personas que se dieron el tiempo y nos pudieron acompañar. Eso es lo que realmente le da sustancia y continuidad a nuestro seminario Café Debate. Muchísimas gracias.
feminista.